buenas tardes, bienvenidos al directo. ¿Cómo estáis después de esta victoria de Marc Márquez y que Jorge Martín, pues bueno, ya habéis visto el titular, me pongo a no molestar, ya habéis visto el titular, ganan y convence. He puesto gana y convence porque vale para los dos. Ya sé que muchos dirán, ¿Marc tiene que convencer? ¿Marc tiene que convencer? Bueno, primero a él mismo, principio de temporada, que tenía esas dudas y bueno, la opinión pública, sabéis lo que había, y después lo que faltaba por confirmar, que se ha confirmado. Y vaya 2025 nos espera. Vaya 2025 nos espera. Vamos a ir poco a poco porque hay muchas cosas que contar. Hoy no tengo prisa, quiero ir tranquilo, porque siempre que hago estos vídeos voy muy nervioso y muy excitado. Hoy más relajado, ha sido una carrera muy... madrugar mucho, eran las 4 de la mañana cuando nos hemos conectado con Manolo. Yo me sentía realísimo, ahora me siento mejor. Digo, bueno, estaba como descolocado, he visto mi narración y estaba como, bueno... me ha costado bastante. De todas maneras, aprovecho para dar las gracias a toda la gente que os conectáis y seguís las carreras, porque me parece una locura, bueno, pues que os conectéis a estas horas y estéis todos animando y bueno, y todo esto que tengo por aquí las visitas, que las he puesto en una captura de pantalla, ¿vale? Porque estoy muy contento de cómo están yendo las visitas de los vídeos de las carreras. Más de 30.000 ya habéis pasado por ver la carrera. Hemos llegado casi a 25.000 después de cuando hemos colgado. Y ya estamos en 30.000. Gracias a todos por seguirnos en las narraciones. Yo me lo paso muy bien, me encanta y cada vez pues le pillo más el truquillo y me gusta. Es una cosa que me gusta. Sí que está claro que me da mucho trabajo y me canso porque hago más cosas en mi vida, no solo hago esto. Pero a la que pueda voy a seguir haciéndolo porque me gusta bastante esto. Y además es relativamente fácil para comentar lo que está pasando, ¿vale? Y o sea, es una cosa que me encanta, ¿vale? O sea que gracias a todos y vamos a ir poco a poco en este post con tranquilidad. Intentaré también leeros bastante a todos en el chat, intentaré, ¿vale? Porque a veces lo digo y luego no lo hago, mea culpa, ¿vale? Así que vamos a ir por partes. De entrada, saludamos a los más rápidos como siempre, que es, atención, P1 para Melvin and Chávez Díaz, ¿vale? Enhorabuena, P1 para ti. Atención, P2 para Javier Garrido. Luis merece una buena siesta, no presionéis. Pues ya la he hecho la siesta, pero gracias, Javier, la necesito. Y P3 para Maufer. ¿Cómo ves mentalmente a Peco? Vaya pregunta. Es un tema de los de hoy que vamos a tocar, ¿vale? O sea que voy a ser claro con esta situación de Peco. Así que ahora lo verás, Maufer. Te contestaré más adelante en el propio vídeo, ¿de acuerdo? Sigo por abajo para ver si estáis muchos diciéndome cosas de audios y cosas para comprobar, pero veo que no, veo que está todo en orden. Y así que vamos a ir ya para el directo. Déjame poner los logos aquí en pantalla. Para el directo, ¿vale? Márquez el año que entra ganará más de la mitad de las carreras que habrán. Saludos desde Colombia. Buenas, Luis. Una cosa os digo sobre Márquez y el año que viene. No hagáis la trampa, bueno, lo digo ya de entrada, no hagáis la trampa de decir, ¿ves? Con la GP24 o la 25 ya está. El año que viene, aunque corriese con una moto del año anterior, Marc Márquez ganaría muchas más carreras, ¿vale? Eso lo tenéis que tener claro porque lo que está haciendo Marc es una evolución, ¿vale? Personal. De entrada, le daba igual la moto a principio de temporada, ¿vale? Ahora quizá, con lo del whole shot, que veremos eso como va el año que viene, pero Márquez el año que viene habrá más factores por los que gana más carreras, que estoy totalmente de acuerdo, ganará más carreras el año que viene, pero es el segundo año, llevará más kilómetros en Ducati con este contexto, con este reglamento, con este pilotaje, y Marc ha crecido mucho en un año como piloto, ha cambiado mucho, bueno, que es crecer también, o sea que el año que viene, si gana más carreras, no valdrá decir, ¿ves? El año pasado, no, el año pasado fue otro contexto y otra adaptación diferente, y ahora estamos en un momento en el que el titular, gracias Matías, en el que el titular de convence va por ahí un poco, ¿vale? O sea, ahora ya estamos en la situación de decir, no hay dudas, no hay excusas, no hay nada. O sea, el año que viene partimos de un año ya en la que el propio Márquez empezará apuntando al título. Cosa que el otro día lo dijo, yo no lo vi y pensé, bueno, no lo ha dicho, pero sí que lo ha dicho. El año que viene tiene que luchar por el título, ya lo ha dicho Marc. Me alegro que lo haya dicho porque es así, para eso está aquí, para ganar el título. Pero será muy diferente a este que el propio Marc. Es que
quiero que recordéis todos que el propio Marc fue el primero en poner dudas sobre sí mismo, ¿vale? Y quería demostrarse a sí mismo que podía ganar. Y ha sido un año de adaptación, no de adaptación, sino de cambio de sistema de pilotaje, de entender diferente MotoGP, ¿vale? ¿Vale? En el que, gracias a Ducati, para mí, gracias a Ducati, gracias a una moto que ha limitado sus obsesiones, ¿no?, de pilotaje, la ha hecho ponerse a sitio mucho más rápido, ¿no? Que, bueno, pues que en Honda estuvo ahí 4 años y no hubo manera, ¿no? Y con una moto ya hecha, sin poder tocarla, ha sido genial para que Márquez llegue a hacer lo que ha hecho hoy, que ahora os lo voy a demostrar con datos lo que ha hecho hoy, ¿vale? Hoy, mira, hoy voy a hablar de la remontada de Márquez, pero con datos, para que entendamos bien por qué Márquez hace esas remontadas, esas recuperaciones de posición, ¿de acuerdo? Vamos a ver con datos y vais a flipar. Y lo vamos a comparar con otro piloto que se llama Di Giannantonio, que puede llegar a tener ritmos como los de Márquez, con pista limpia, pero que en esas situaciones, pues no hace lo que hace Márquez, y lo vamos a ver con datos, y vais a flipar, ¿vale? Pues bueno, vamos con el directo. Luis, ya vas a conocer. Bueno, no voy a entrar en el chat, ¿vale? Porque estáis todos bastante equivocados con vuestra percepción sobre mí, pero me es igual, hay gente que ya lo sabe y los que más me interesa, por cierto, ya lo saben, ¿de acuerdo? Así que nada, me están llegando unos privados, perdona, porque estaba hablando con gente del paddock para temas importantes y ahora me han contestado una cosa que me interesaba bastante. Perdona, contesto un WhatsApp que es importante. Perdón, ¿vale? Vale, pues ya está, ya he contestado y ya estoy otra vez por vosotros. Perdón. Es que hoy le tengo prisa y quiero ir con tranquilidad, quiero disfrutar del directo, disfrutar de esta situación en la que ha cambiado bastantes cosas, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada, vamos por partes. Primera tema del día. Estoy cabreado con la decisión que han tomado los comisarios por el caso Maverick Viñales con Bezzecchi. Totalmente cabreado, no estoy de acuerdo. Sabéis que yo apoyo mucho Maverick, pero apoyo pues cuando tengo que apoyarlo. Pero en esto no lo apoyo. Creo que Bezzecchi tiene razón en recriminarle a Maverick, pues bueno, pues esa reacción primera, ¿no? Antes de preocuparse por él, hizo ese gesto, ¿no? Estoy de acuerdo con Bezzecchi, lo hizo también Maverick con Pecco en Le Mans, ¿ok? Y creo que, bueno, pues que ahí no estuvo bien Maverick, creo, y creo que la sanción es totalmente injusta y el motivo, es que creo que lo dije ayer, no me acuerdo si lo dije, lo quería decir, pero no me acuerdo si lo dije. El motivo es que esta sanción viene únicamente por un tema social. No voy a poner ejemplos de la vida, la sociedad política, ¿no? Pero esto pintaba que iba a acabar así, con sanción a Bezzecchi. Y me ha encantado la reacción de Pablo Nieto, es que ya me confundo Borsoy con Pablo Nieto, de Pablo Nieto cuando ha explicado el por qué, ¿no? Porque no ha frenado más tarde, había frenado antes por el tema este y luego a partir del rebufo, cuando lo absorbe, obviamente frena más tarde. Es que el otro día se lo contesté esto a alguien en el Twitter, creo, ¿no? Que si tú se te absorbe el rebufo, obviamente frenas más tarde, coño, por eso te pasas, tío, ¿me entiendes o no? O sea, han relacionado frenar tarde en vez de con el rebufo, con culpa de Bezzecchi. Y me toca las narices, ¿vale? Porque esto está clarísimo que era casi insalvable, porque Maverick al final pasa por delante, se cruza, porque al final se le cruza, ¿no? Y ahí se forma el lío, ¿vale? Normalmente cuando tú se te pone un tío al lado, te vas a la izquierda, pero aquí ya, como Maverick se fue a la izquierda, él solo le quedaba irse a la derecha. No dio tiempo a todo eso, no dio tiempo a tantas cosas. Y esto es una reacción más de que hacen las cosas para intentar parecer que lo han hecho bien, ¿no? ¿Cuál es la solución más fácil a este conflicto? Decir que sanciona a Bezzecchi y ya está. Era más fácil, porque Bezzecchi no está por el Mundial, no es nadie ahora mismo en la parrilla, no es importante, tal. Y ha sido así. Maverick se quejó bastante, presionó bastante, y los comisarios, si no hay sanción, voy a flipar, voy a ir a por todas y tal, cosas que tampoco apoyo de Maverick ni de nadie, ¿no? Decir que voy a ir a por todas, porque esto, los pilotos, creo que a la altura que están y lo que ganan, con lo dinero que ganan en MotoGP, debería estar por encima de los errores de los árbitros, ¿vale?
Donde los árbitros no llegan, por incompetencia, ¿vale? Deberían llegar ellos, ¿de acuerdo? Y darse cuenta de que esto no puede ser, ¿vale? Y que ellos lo que no pueden hacer es tomarse la justicia por su mano, ¿vale? Cosa que no va a hacer Maverick ni mucho menos, ha sido un calentón, es un calentón, pero no estoy de acuerdo para nada con esta decisión, ya lo dije ayer, sigo manteniendo mi postura, es una acción insalvable, ¿ok? Y es el resultado, como dijo Stoner, gracias Casey, de la aerodinámica, ¿vale? Así que empezamos mal. Bueno, espérate, que este tema no ha acabado, porque yo estaba flipando, tengo un short ahí de Moto 2, que he flipado con Moto 2, bueno, o sea, esta gente de Dorna, o de IRTA, o quien sea, bueno, Dorna, porque al final Dorna es la madre de todo, deberían explicar por qué actúan así, porque lo que ha hecho Aldeguer con Canet en la última vuelta, en la curva 4, en la curva 10, perdón, no es sanción, no es un drop position, es meterle, yo qué sé, 10 posiciones, tío, es que lo ha sacado fuera, tío, no ha llegado ni a media moto, lo ha tocado, lo ha apartado, y ha pasado él, o sea, en serio, tío, y Canet, que no entiendo lo de Canet, o sea, no, esto debía ser siempre así, pero que no lo sancionen, pero que lo digan, ¿sabes? Bueno, ¿qué te importa si lo dicen o no lo dicen? Si lo están sancionado, ¿qué importa si es sancionable o no? Si a ti te da igual que se sancione, ¿sabes? ¿Qué te importa, Canet? ¿Vale? Porque es que he alucinado con lo de Moto 2, en serio, han habido más, me dicen, no, es que antes la choca Canet otra, pues lo mismo, ¿sabes? Lo mismo, pues para Canet igual, pero he alucinado con la permisividad de esto, porque en serio, es que, ¿a qué punto hemos llegado? A que un tío entre tarde, media moto le dé aquí en la cadera, lo aparte y pase él, y lo envíe afuera del piano, tío, afuera del piano. Bueno, es que Márquez le hizo esto a Rossi, en Argentina, me acuerdo, y fue penalizado, ¿no? Al final, ¿o no? No fue penalizado, ¿no, Márquez? Hostia, ¿sabes que no me acuerdo si fue penalizado, pero por lo de la salida, ¿no? Bueno, o fue doble penalizado, ya no me acuerdo, tío. Pero es que, en serio, tío, a Márquez lo crucificaron por aquello, me acuerdo. Y esto de Moto 2 me parece increíble, me parece una vergüenza, me parece una dejadez total y una ganas de que nosotros nos enfademos, nos discutamos, entremos en mi WhatsApp está en el Vicente Espinos, y mi WhatsApp está al principio del vídeo, ¿vale? Ya pongo siempre, ¿vale? Mi WhatsApp es público, me da igual, ¿sabes? Y está al principio del vídeo, ¿vale? Vicente, así que lo tienes en el vídeo, ¿vale? Me parece una vergüenza y una falta de profesionalidad y una falta de coherencia, una falta de conocimientos y una falta de ganas de querer hacer bien las cosas, ¿vale? O sea, por todo, o sea, por esto, por la aerodinámica, por todo lo que MotoGP, pues se les está, intentan hacerlo bien, que yo lo entiendo, pero se les escapan las cosas y tú puedes llegar a entender que una cosa no la sepas ver, que es lógico, te pase y la arregles. Y tienes intención de mejorar. Bueno, pasan cosas, vas mejorando, vas acotando, es un crecimiento del MotoGP, de cómo van las motos más rápidas y tal, tú has de ir creciendo con el reglamento de manera paralela. Pero claro, cuando pasan tantas cosas y mantienes tu criterio de hacer cuando sale de los cojones, pues entonces ya cambia bastante, demuestras una dejadez total y una, pues bueno, una manera de que no te sale a cuenta legislar esto, porque prefieres tenerlo así para hacer lo que te dé la gana en el momento que tú creas oportuno, ¿vale? Esta es la única lectura que hago de la gente de MotoGP. Por cierto, esto viene provocado por la aerodinámica, y hoy ha habido, para los anti-aerodinámica, que no soy yo, ha habido una moto que ha corrido sin alas, y hostia, ahora en serio, tío, lo de Raúl Fernández, que por cierto, de entrada decir que a Raúl ha ido mejor, pero yo creo que no es porque sin alas va mejor, ¿vale? Yo creo que esa moto es muy radical y habrá flipado cuando le ha quitado las alas a esa moto, porque esa moto cuesta moverla, que no, vamos, cuesta un montón mover esa moto, y cuando le ha quitado las alas decir, ¡buah, esto es pan bimbo, tío! Esa moto la va sola, ¿sabes? O sea, la maniobrabilidad de la moto debe ser súper fácil, ¿no? Y Raúl Fernández ha corrido sin alas de manera, pues, de prueba, está en modo test. Raúl está en modo test, es el piloto número 1 de Aprilia, ya no es Maverick, ya no es Aleix. Bueno, Aleix no debería ser nada en MotoGP, ¿vale? Aleix no debería ser nada en MotoGP, ¿vale? Ahora diremos por qué. Y es Raúl Fernández el piloto que ha probado la moto sin alas, ¿vale? Bueno, pues veremos qué sale de ahí, esos datos que han recopilado, a ver si van a seguir así. Australia, no sé quién lo dijo el otro día, es un circuito en el que aerodinámica, Lorenzo, lo ha dicho Lorenzo, se podía quitar, ha dicho Lorenzo, la aerodinámica, porque es un circuito que es donde menos falta hace, ¿no? Porque es un circuito, bueno, pues que va a ser en inclinación, o sea que ha dicho que stop and go, que ya me gustaría saberlo a mí eso,
Pero bueno, porque yo, alguna experiencia que tengo con algún piloto que he hablado, dicen que ahí precisamente, pues, que la moto vaya pegada solo del eje delantero, más cuando hay viento, pues es bastante importante, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas que han pasado esta mañana. Han pasado cosas que no me gusta hablarlas, pero este es mi tweet, ¿vale? Este es mi tweet de Aleix, que no me oculto, ¿vale? No me oculto, este es el tweet que he puesto hoy. Váyase, señor Espargaró, váyase, ¿no? Así, Peco Bagnaia poniendo en su sitio a Aleix. Mira, esto de ponerse en su sitio me gusta, porque he podido hablar con gente del paddock antes, y sin saber ellos que había puesto este tweet, el mensaje que hay ahí dentro, por la parte de Peco Bagnaia, obviamente, no la parte de Aleix, ha sido ese, ¿no? Ha sido ese, me ha contado porque yo lo he puesto al Twitter, pues mira, pensamos igual, ¿no? Porque yo creo que esa conversación que ha habido, ¿no? En el carromato, el carromato este de la, ¿vale? Bueno, de la cabalgata, ¿no? Pues ha sido un poco en esa línea, ¿vale? Hay gente que está diciendo cosas muy duras, que no las puedo comprobar. Si alguien tiene información, me gustaría que las compartiese, ¿vale? Porque hay gente que me ha puesto esto por Twitter y tengo constancia de que lo están buscando. Tengo constancia de que están buscando esto por ahí para ver si es cierto o no, ¿vale? Que alguien en Twitter me dice, ¿has escuchado que cuando Martín se acerca y hablan de la discusión con Aleix lo ponen a caldo a Peco? Digo, no, ¿dónde, no? Me dice, justo después de esa conversación en el carricoche, no se entiende del todo, pero la palabra que se entiende es un subnormal, ¿vale? No sé si es cierto, si alguien tiene más información, tenéis mi privado, me lo podéis pasar y lo averiguaremos. De todas maneras, aparte de eso, si es cierto o no es cierto, es insoportable ver comportamientos de consentidos en MotoGP, como Alex Márquez, que es un consentido, y Aleix Espargaró, que es otro consentido. Son gente que ha llegado aquí por circunstancias, y no digo que se hayan cumplido más, que hayan cumplido menos, que es campeón del mundo, que lo ha hecho bien, que ha hecho podios. No voy a meterme en eso, sería otro debate muy largo, pero han llegado por circunstancias, ¿vale? Y no tienen ningún derecho a comportarse siempre de esa manera rabieta de consentidos, de niños consentidos, ¿vale? Cuando hacen algo mal y alguien se lo recrimina. Es intolerable que un tío se pare en el sector 2 en medio de la pista y el que viene detrás le recrimine y se ponga gallito. Pero es que tú, ¿qué te has creído que eres, Aleix Espargaró? ¿Tú qué te has creído que eres, tío? Tú en Aprilia, tú puedes ser muy bien visto porque lo que tú quieras, pero en la afición no nos gustas a la gente, la mayoría. O sea, no gustas, ¿vale? O sea, tú ahí dentro del paddock puedes tener tu chiringuito y tu buen rollo con los de Aprilia, con Dorna, con Ezpeleta, con quien tú quieras. Pero en la calle no, ¿sabes? En la calle no. No estás aceptado en la afición, porque eres insoportable, ¿vale, Aleix? Es insoportable, ¿vale? Y voy a ser claro y conciso ya con este tío, porque es intolerable que un tío que esté jugando en el Mundial no pueda quejarse de un tío que está parado en medio de la pista. Es más, en el vuelta a vuelta, he comprobado el vuelta a vuelta y no lo puedo confirmar, pero en el vuelta a vuelta, era la primera vuelta después de calentamiento, ¿vale? Y en la vuelta de calentamiento, tanto Aleix Espargaró como Peco Bagnaia iban ya buscando la velocidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el sector 4 anterior, esto es en el sector 2, ¿vale? Ese es el sector 2, ¿vale? En el sector 4 de la vuelta previa, los dos iban en los sectores a una media de un segundo más lento de lo que es una vuelta, ¿vale? De lo que es una vuelta normal, ¿vale? Su vuelta normal más rápida, ¿vale? En el sector 1, que viene después, previo tanto Aleix como Peco venían ya al 0.8, o sea, se demostraba que había una progresión de tiempos respecto a la vuelta anterior que estaban buscando, pues ese tono, ¿vale? No sé qué ha pasado en el sector 2, pero justo cuando estaba Peco detrás de Aleix, pues Aleix ha cortado. Aleix ha cortado. ¿A santo de qué? No lo sé. Pero estamos en un momento del mundial en el que tanto esto como la gaviota de Jorge Martín, que vamos a hablar de la gaviota, porque sabéis que hay muchas gaviotas en este circuito, ¿no? Sabéis que hay gaviotas, mira, aquí tengo una foto, aquí gaviotas volando, ¿vale? Ahora ha habido gaviotas, ahora hablaremos de Jorge Martín, las gaviotas, ¿vale? Pero estamos en un momento en el que
cualquier cosa suma para el Mundial, ¿eh? Ya me he mal pensado, no estoy acusando a Alex de esto, ni mucho menos, pero ya me he mal pensado, ¿vale? Pero esto ha sido, ya te digo, una situación, pues básicamente, tengo por aquí esto, no, básicamente bochornosa una vez más. Y digo a Alex Márquez porque hace lo mismo. Cuando él se equivoca, sale ahí quejándose como si MotoGP fuese suyo, ¿vale? ¿Me entiendes o no? No sé qué se han creído, en serio, no sé qué se han creído. Un poco de respeto ya y un poco de educación, tío, cuando pasan estas cosas. Porque luego Pecco ha ido ahí al camión, al carricoche, ¿no? Que dice, ¿no? A poner en su sitio. Y ha sido una especie de, bueno, de conversación larga, que nos ha enseñado, pero que se ve ahí que estaba poniéndolo en su sitio, obviamente. Tío, ¿cuántas veces Aleix? Bueno, a ver, es que Aleix, eres tan patético, tío, que hasta tú a Morbidelli le diste un golpe en el casco, tío, ¿vale? Por algo parecido. Si lo haces tú y encima te pones gallito, tío. En serio, tío, a esta gente... suerte, mira, le quedan 3 carreras a Aleix y se vaya. Ojalá y no vuelvas, tío. En serio, no vuelvas porque es insoportable, tío, de verdad, la actitud que tienes en MotoGP y lo que tenemos que aguantar desde casa. Al final, mira, la gente dirá, no, es un deporte merecido. Mis cojones, tío. MotoGP, para que lo sepáis todos, es como una pasarela a Cibeles, ¿vale? Están puestos ahí los pilotos, por de dónde son, por quién son. Hay pocos que están ahí por méritos propios, que son los mejores, básicamente, ¿vale? Pero hay muchos que están impuestos o por nacionalidad o por lo que sea. No quiero meterme ya en eso, ¿vale? Entonces, desde el momento en que Dorna nos enchufa aquí a determinados pilotos, a los que pagamos por ver esto, estamos en todo el derecho de quejarnos, ¿vale? De quejarnos. Y si hay un tío que lleva años comportándose de una manera errónea, estamos en nuestro derecho de quejarnos, ¿vale? Es así, ¿vale? Así que todo mi apoyo aquí a Pecco o a quien sea que se encuentre a Morbidelli en su día con comportamientos como el de Alex Márquez o como el de Alex Espargaró, cuando ellos hacen cosas también, como hoy Alex Espargaró, bueno, estando aquí a Pecco, y encima no puede quejarse. Y espero que no haya sido provocado, ¿eh? Vamos a verlo, tío. Vamos a verlo. Bueno, es igual, no vamos a verlo porque no tengo ganas de buscarlo en el vuelta a vuelta. Pero si vais al warm-up, veréis sector 1, sector 4 en el previo, sector 1, sector 2, para al Espargaró. ¿Vale? 10 minutos de warm-up. Había que probar setup. Es que tú fíjate, ¿eh? Pecco Bagnaia ha tenido problemas este fin de semana técnicos. Bueno, luego hablamos de eso, ¿vale? Tenía el warm-up para verificar si la moto funciona. ¿Tú qué tienes que hacer para verificar que la moto funciona? Aplicarte, ¿no? La primera vuelta, ¡pam! Parón, ¿vale? O sea, ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo. Así que otro comportamiento de este señor, que ya le queda poco, y estaremos todos bastante más tranquilos, ¿vale? Sí, soy duro, pero hay que ser duro, tío, hay que ser duro, ¿vale? Es lo que hay, ¿vale? Más cosas. Vamos ya con la clasificación de la carrera, porque ha sido un carrerón de Márquez y ha sido un momento ya, yo creo que definitivo para muchas cosas, ¿de acuerdo? Para el 2025, para que entiendan sus rivales, Pecco Bagnaia, porque Martín se va, y no sé Martín si va a ser el año que viene protagonista, ¿no? No se va a saber, pero el año que viene va a ser un poco aburrido en ese aspecto, porque será cosa a dos, que este año también ha sido 2, pero estaba ahí Marc Márquez, y el año que viene parece que el que puede llevarse el Mundial puede desaparecer de escena, cosa que también habrá que considerar, ¿no? Y decir, oye, que el campeón del mundo no tiene moto, ¿vale? Pero ya llegaremos a ese escenario, ¿vale? Vamos con la clasificación del Gran Premio de Australia. Marc Márquez, victoria sin peros. Sin peros. ¿Qué significa sin peros? Significa que cuando ganó en Misano, pues llovió, tal, no sé qué. Cuando ganó en Motorland, bueno, ya sabéis lo que pasó con los neumáticos. Y el propio Marc Márquez, después de Motorland, dijo que quería medirse a ellos en condiciones normales. Eso dijo Marc Márquez, porque a él tampoco le valían esas victorias para colocarse en una situación de consagración a nivel de pilotaje con Pecco Bagnaia y con Jorge Martín. Y eso es lo que ha pasado hoy.
Por eso digo sin peros. Y no lo digo yo, sino que dice el propio Marc Márquez. Sin peros, Marc Márquez gana de manera brillante. No sé si podía haber ganado ayer, quizá no lo sé, ayer estaba mejor Jorge Martín, ¿vale? Pero hoy gana de manera brillante a Pecco Bagnaia y a Jorge Martín sobre las GP24, con una GP23 que también hay que decirlo, era quizá el mejor escenario para la GP23 del calendario, si es que hay mucha diferencia, ¿no? Que al final es un debate que tampoco quiero tener en este vídeo, pero era un buen escenario para que tanto Bezzecchi como Gian Antonio también estaban funcionando mejor que en otros escenarios, ¿vale? Para que la GP23 funcionase a la altura de la GP24, ¿vale? Si había diferencias o qué diferencias había, aparte del whole shot, ¿vale? Pues Marc Márquez gana y convence. Convence significa que el año pasado, cuando empezamos en el canal, dijimos, vamos a esperar a ver el año de Marc, a ver cómo se adapta, vamos a vivir la adaptación, ya la hemos vivido, ya se ha adaptado. Muchos canales que saben, otros canales, Juve y toda esta gente, Forcade, decían lo mismo, ¿vale? Marc decía lo mismo. Y Marc, el objetivo, lo cumplió Misano, creo que fue Misano que lo cumplió el objetivo de consagrarse ya como piloto candidato al título del año que viene, ¿no? Y llegar a Ducati roja, ¿no? Y eso ya se ha realizado. Hoy, Marc Márquez va a pasar ya a estudio de sus rivales para el año que viene. Y ojo, porque lo que ha hecho Marc Márquez, los factores en los que Marc Márquez puede sacar puntos al año que viene, no solo están en pilotaje, que ahí creo que es donde menos ventaja va a tener, pero debido a esa casi igualdad que tiene con ellos, incluso superior en algunos puntos, como las curvas izquierdas de este circuito, que ha sido espectacular, ahora vamos a ver, pues puede rascar muchos más puntos, ahora sí, con la experiencia de este año, con la adaptación a Ducati y con la manera que se busca la vida y con la manera que soluciona sus problemas técnicos respecto a otros pilotos como Pecco Bagnaia, ¿vale? Que Pecco Bagnaia, para que entremos en contexto un poco en el argumento, Pecco Bagnaia vendría a ser lo que es Lorenzo en la época de Márquez Lorenzo, ¿vale? Y Márquez, pues es Márquez, obviamente, ¿no? Pilotos muy rápidos, pero técnico dependientes, ¿vale? Hoy ha habido un factor de neumáticos, que lo hablaremos, no es la excusa, es el argumento para que veáis que Pecco Bagnaia depende más de los factores que funcionen que no Marc Márquez, y por eso, a partir de ahora, hay que contar ya de manera oficial, ya sé que Alguer Suárez me va a matar, ¿cómo puedes dudar de Marc el año pasado? No es que dudase, Jaime, es que yo trabajo con el día a día y tú ves la criminología, ¿no? Y yo voy paso a paso, ¿vale? Y a mí los pasos actuales no me daban esos, y los pasos actuales sí que me lo dan, ¿vale? Pero los datos de hace un año no me daban esa cosa, y esto que ha pasado, pues ahora sí me lo dan. Entonces ahora sí que ya voy a poner a Márquez como candidato al 25, y por muchos factores que vamos a hablar en este vídeo, ¿vale? Marc Márquez gana y convence. Convence entre comillas, porque mucha gente nunca ha dudado de eso, pero en el contexto técnico real del paddock y de la gente que lleva esto, sabían que había un factor de esperar a ver qué hacía Marc Márquez en Ducati, y yo creo que esto ya es la definitiva. Es un circuito de izquierdas, lo sé, pero creo que los circuitos que faltan va a estar Marc bastante más cerca de ellos respecto a principio de temporada, ¿de acuerdo? Jorge Martín ganó ayer y convence. Mira, hoy hemos hecho el vídeo con Manolo, os recomiendo que veáis el previo, porque Manolo ha hecho una explicación, que he hecho un short de Manolo, hay un short en el canal, en la que Manolo habla de Jorge Martín de una manera que me ha encantado, ¿vale? Porque van sucediendo cosas, ¿no? Va pasando los meses y los discursos del año pasado, que eran ciertos, se van modificando, ¿vale? Sí que es cierto que algunos hemos dicho lo de Jorge, el cambio de Jorge, hace muchos meses, y ya mucha gente lo está diciendo, pero el cambio que ha hecho Jorge nosotros ya lo vimos aquí a principio de temporada, ¿vale? Digo, este tío está haciendo otro papel diferente, ha cambiado algo. Es así. Jorge Martín convence hasta el punto que lo que ha pasado este fin de semana, que ha quedado segundo en esta carrera, en la que Marc ha sido otra vez excelente, o sea, es alucinante lo de Márquez, se está acercando a la realidad de sus declaraciones, pero de una manera espectacular, ¿vale? Y ha dicho que también le ha ayudado que, bueno, que al final yo me podía tirar y él no, ¿sabes? Porque él se juega al Mundial, ¿vale? Cosa que Martín ha reconocido que también ha apretado para ganar, quería ganar, y yo explicaré también por qué, no solo por los puntos,
¿Por qué? Os explicaré ahora mi opinión, ¿vale? Pues convence Jorge Martín, a Burillo lo ha convencido y a mucha gente por la actitud de Jorge Martín. Lo que ha demostrado este fin de semana es una manera de convencer a la gente, ¿no? Para que, bueno, vamos a decirlo rápido. Ahora, si hay apuestas para quién va a ser el campeón, ya sé que son también los puntos, que son los 20 puntos que lleva de diferencia, es la sensación, y no solo a nosotros o a vosotros, sino dentro del paddock, es que este mundial tiene pinta de que va a ser para Jorge Martín, ¿vale? O sea, cuidado, porque opiniones del paddock, que he notado la percepción de gente que ha hablado, más lo que ha hecho Pecco Bagnaia, que creo que ha hecho un error garrafal en hablar de Alex Márquez, ¿vale? Y ahora lo argumentaré también cuando hablemos de Pecco, ¿vale? Nos dan la indicación, nos indican de que ahora mismo la sensación, lo que se espera, aparte de los 20 puntos, el piloto que mejor transmite el control de la situación técnico, de pilotaje, mental, a diferencia de 2023, que fue totalmente al revés, es Jorge Martín Almoguera, ¿vale? Yo no sé qué va a pasar. Pecco tiene capacidad de reacción, veremos si esa capacidad de reacción da para restar esos 20 puntos, ya veremos si da para eso, porque a igualdad de puntos ese discurso estaría muy bien, pero claro, aquí gana más porque tiene 20 puntos de ventaja y faltan 3 carreras, ¿vale? O sea que son muchos puntos para restar en 3 carreras a un piloto que ha demostrado lo que ha demostrado estos días. Y es más, yo creo que a la hora de no ganar, el que está haciendo mejores resultados, bueno, resultados más cercanos a ganar, cuando no ganas, es Jorge, que lleva muchos segundos y lleva pues menos errores que Pecco. O sea, Pecco, bueno, es muy fuerte, ha brillado, yo creo que tiene más puntos rápidos que Jorge este año, porque no lo digo yo, son las estadísticas, las puse el otro día por aquí, las he borrado, pero las estadísticas eran brutales. Las estadísticas te dicen, sí, es mucho más rápido Pecco, o más fuerte, ¿vale? Pero esto es un mundial. Esto es un mundial y Jorge sabe el año pasado que era rápido también, explosivo y loco, y acabó como acabó. O sea que ojo, porque Marc Márquez gana y convence, y Jorge Martín gana y convence para esto y para la opinión, sobre todo la gente, la opinión de Jorge está cambiando, y yo soy partidario de cambiar también la opinión de las personas. Ahora he criticado a Aleix, he sido duro con Aleix, ahora Aleix pide perdón, tal, y perfecto, tío. O sea, yo no soy en ese aspecto alguien que pongo la cruz y no la quite, no. Yo me adapto a lo que hay. Si en el pasado Jorge era un llorica, pues era un llorica. Y si este año es un crack, pues es un crack. Bueno, lo digo exageradamente para que se me entienda, ¿no? Y este año, pues yo creo que hay preocupación en Ducati. Hay preocupación. Y yo he notado esa preocupación. Es más, se percibe que Jorge Martín va a ganar el Mundial, ¿vale? En el otro lado. Se percibe, ¿vale? ¿Ok? Así que ganan y convencen Marc Márquez y Jorge Martín, y esto es un jarro de agua fría para el 25. Porque si esto acaba así, que veremos si acaba así, el piloto más fuerte de Ducati se va a ir. Y la Copa Ducati, el año que viene, va a ser entre Marc Márquez y el que no es campeón. El campeón va a irse. En una liga, en una temporada 25 igualada, con Pecco y Márquez igualados, que no sé si va a ser así, pero nos preguntaremos, ¿dónde está el campeón? ¿Nos lo preguntaremos o no? Yo os lo pregunto, ¿vale? Ya veremos. De entrada hay que esperar, faltan 3 carreras, puede pasar de todo, pero Martín está en un modo que transmite esa sensación de que se va a llevar el título de campeón del mundo de MotoGP a Aprilia. A Aprilia, ¿eh? Y no sé si llevará el 1 o no, que creo que esto del 1, ya os digo que es una chorrada impresionante. Se lleva el 1 a otra marca. Eso se decía antes, cuando se va al 1, que no puede ser, no puede ser. Ahora yo creo que se la suda a las marcas el número 1, ¿vale? Porque la promoción la van a hacer,
tendrá contrato con Ducati, tendrá que ir a las promociones, tendrá que ponerse fotos, campeón del mundo, campeón del mundo, campeón del mundo. Y el año que viene, que lleve el número que quiera, ¿vale? Porque Valentino Rossi ha llevado el 46 durante 9 veces, bueno, 9 veces no, 8 veces, ¿vale? Ha ganado 9, el primero fue con el 46, no, 7 veces solo, el primero y el segundo fueron con el 46, ¿vale? Y... No, claro, las 9 veces, perdona, siempre, no, perdona, me estoy liando. Es que la primera vez que ganó un moto en 125 y se hizo la foto, se puso el 1 en la moto, y en el 2 también, y la gente dice, no, nunca Valentino se ha puesto el 1. Sí que se lo ha puesto en la foto de campeón del mundo. A principios, luego no se lo ponía con la en MotoGP, no. Pero con la 125 y no sé si la 250 también, se puso el 1 una vez en la foto, ¿eh? O sea que luego, no sé si eso pensó o qué, pero yo creo que eso está superado. Marc Márquez ha ganado en Honda 6 títulos y tampoco llevaba el 1. Y yo creo que al final eso del 1 en este MotoGP actual, en el otro sí que era, pues... más importante porque el 1 era, hostia, era como, tú veías el 1, el 2, el 3, el 4 y te daba, se ponían los pelos de punta, ¿vale? Tú veías cualquier piloto que llevaba un número bajo y tú decías, este es bueno. Pero ahora ves a Zarco con el 5, a Bradal con el 6 y te pones a reír, ¿sabes? Márquez el 93, el otro con el 46, el otro con el 89, el otro con el 99 y todo eso ha cambiado, ¿vale? Y luego de los que se puso el 1, Jorge Lorenzo, que fue feísimo el 1 ese que te pusiste, Jorge, a mí nunca me ha gustado ese 1, ¿vale? La J y la L. O sea que tampoco engancha. O sea, ahora mismo el 1 tampoco es que enganche tanto. Le decíamos a Peco, ponte el 1, porque todos los nostálgicos como yo le pedíamos a Peco, ponte el 1, ponte el 1, ponte el 1. Se lo ha puesto y... pues tampoco es que, ¿sabes? A mí me da igual que lleve el 1 o el 63. Ahora ya esa guerra, fui pesado en su día, pero ahora que lo he vivido, pues como que me da igual. Si Jorge sí que lleva el 1 a Aprilia, pues que se lo lleve. Y yo creo que Aprilia a Ducati eso se la va a pinflar porque la promoción la van a hacer igualmente. Vamos con el tercero en discordia, Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia ha hecho un fin de semana difícil. Y voy a decir algo, y muchos me vais a atacar, pues ya os conozco, pero es la realidad, ¿vale? Es la realidad y no es una excusa, es un argumento, ¿vale? ¿Por qué he dicho que Pecco lo tiene mal el año que viene con Marc Márquez? Porque Marc Márquez no es tan técnico dependiente como Pecco Bagnaia. Este fin de semana, Michelin ha traído neumáticos excesivamente blandos para el eje delantero, ¿vale? Y esto lo he dicho aquí, no sé, hace años que lo digo aquí, o sea, ya me conocéis, los que me conocéis, lo he dicho 50.000 veces, ¿ok? Sí que es cierto que Pecco ha perdido el tiempo, pero también es cierto que Pecco necesita más neumático delantero que el resto. Cuando ese neumático delantero flojea, pues el tío va de puto culo. Y la prueba es que hoy Pecco al final ha hecho un poco lo que hacen a veces las KTM, las Aprilia, de Maverick, de Aleix, que es intentar tener un ritmo alto, pero durante pocas vueltas, ¿vale? Lo que ha hecho hoy Pecco Bagnaia ha sido engañarse a sí mismo y hacer un parche de setup que le ha puesto en el warm-up, que le ha dado velocidad para aguantar media carrera y luego se ha ido para atrás porque se ha fulminado el neumático delantero. Pecco Bagnaia hoy tenía mucha dificultad para cambiar su estilo, para cambiar el setup, para intentar pilotar como Jorge, que es un poco lo que ha hecho, copiarse un poco de Jorge, o como Marc, que Marc es muy diferente en eso. Tengamos en cuenta que el neumático delantero duro le va bien a Marc y le va bien a Jorge, pero para hacer cosas diferentes, ¿vale? A Marc le va bien para entrar con el freno hasta la cocina y a Pecco le va bien para entrar en inclinación, con el freno cogido, más que nada que está más tiempo en inclinación Pecco que Marc y actúan diferente, ¿vale? Un poco, pero es un poco lo que ha pasado y por eso digo que si en las próximas carreras pasan cosas de estas, va a seguir pringando Pecco y Jorge Martín y Marc Márquez van a seguir teniendo mejores resultados. Tiene más a la que perder Pecco que Jorge, porque este circuito a Pecco no le va bien. Y tú piensas, ¿cómo puede ser que un circuito rápido, que vas mucho tiempo en inclinación, no le vaya bien a Pecco? Es que es un poco, ¿no? Que no cuadra, ¿vale? No sé por qué es, pero podría ser por esa capacidad siempre de buscar siempre esa combinación de neumático, ¿no? De circuito que apoyas mucho atrás, tienes que tener un neumático más rígido atrás, y el delantero, pues bueno, como tienes tanto el aire y todo esto, pues bueno, supongo que necesitas un neumático más blandengue para compensar un poco esa inconsistencia climática, ¿vale? Dijéramos, no sé si ya va a ir por la costa, pero le pasa siempre aquí en Australia a Pecco, y hoy ha sido así. Han tardado en poner el setup, han tardado en eso, y Pecco ha visto, yo creo, esto es mi opinión, ¿vale? Esto es mi opinión sobre lo que yo he visto. Lo que ha visto Pecco, yo creo, es que
Márquez y Jorge no están en esas cosas, ¿vale? Y se ha quedado un poco, para mí, pues con la sensación de que este año va a ser difícil, ¿vale? Porque Pecco ha hecho algo que para mí es un error, y es decir que yo voy a explicar por qué lo ha dicho lo de Alex Márquez, ¿eh? Decir que desde que pasó lo de Alex Márquez, el título pues se ha complicado por eso, ¿vale? Claro, ¿qué está pasando? Que la gente en redes está diciendo que te has querido 6 veces, no sé qué, y ahora señalas la de Alex Márquez. Ok, es que, claro, depende cómo lo digas, Pecco, ahora te va a caer el pulpo, porque tú no puedes, después de 6 o 7 ceros o 8 que llevas, solo señalar un 0, ¿vale? Que es lo que está pasando, ¿vale? Yo creo, porque conozco a Pecco, bueno, lo conozco de seguirlo, ¿no? Que lo que he querido decir es que a partir de Motorland, que estaba igualado con Jorge, tuvo ese bajón. O sea, es como si ahora, que se juega el Mundial, alguien tira a Jorge, ¿no? Diremos, hostia, es que lo han tirado. Sí, coño, pero es que el campeonato es más largo, ¿no? Claro, cuando tú vas avanzando, los fallos los señalas más, ¿vale? Y claro, él, a partir de Motorland, lo que yo creo que ha querido decir es que a partir de ahí, que estábamos con Jorge muy igualados, ese 0 me tocó los cojones, ¿vale? Porque fue por culpa de Alex Márquez, ¿vale? Yo creo que va por ahí la cosa, ¿vale? Que a partir de ahí es cuando su cálculo ya de estar pendiente por el Mundial, su calculadora, se la ha descuadrado, ¿vale? Yo creo que quiere decir eso, ¿vale? De todas maneras, lo encuentro un error porque da pie otra vez a algo que ha pasado muchas veces con Pecco, que es decir algo sincero y correcto, pero que parece una excusa, ¿no? Y hay muchos casos, ¿vale? Y yo siempre he defendido a Pecco en ese aspecto porque habla español, pero a veces no se traduce bien lo que quise decir un idioma y el otro, y yo creo que eso ha sido un error. Yo creo que lo que ha hecho Pecco es un poco demostrar para mí, esa sensación, ese convence, que hemos dicho en el titular, también ha convencido a Pecco Bagnaia, ¿vale? Yo creo que el año pasado, mientras Pecco a veces sonreía o se reía, ¿no? Cuando recibía ataques, ¿no? Y cosas de estas. Ahora pues es diferente, ¿no? Ahora Martín va a la suya. No habéis visto casi nunca meterse Martín con Pecco este año, nada, va a la suya. Y ha hecho efecto, ¿vale? Ha hecho efecto, y yo creo que eso ha sido un error de Pecco Bagnaia, en el que hoy la carrera ha sido, pues, mala para él. Ha conseguido engañar a Michelin al setup, haciendo un setup rápido a base de insistir en el neumático delantero, cosa que se lo ha fulminado. Cosa que pasa siempre en Aprilia, en KTM, que consiguen a veces una moto que las primeras vueltas consiguen y con las Ducati rápidas, pero sabéis que Ducati, el secreto de la Ducati es ir rápido y no exigirle estrés a la goma, no estresar las gomas, ¿vale? Él ha estresado de la goma delantera, ha estado arriba, al principio parecía, hasta que ha dado el bajón, ¿vale? Que ha sido on-off, el bajón, estábamos con Manolo narrándolo y hemos visto el 29-1, digo, bueno, tío, un segundo más lento, Pecco. O sea, de golpe ha pegado un bajón, pero brutal, y hemos dicho, buah, va a morir va a irse para atrás drásticamente. Bueno, ha perdido 10 segundos en media carrera. 10 segundos en media carrera ha perdido Pecco Bagnaia. O sea, ha sido una situación brutal de, bueno, pues de setup, tío, que no, que lo ha intentado, que ha intentado cambiar algo. En el warm-up el tiempo le ha salido, porque eran 10 vueltas, era por la mañana, pero en carrera pues se han fulminado. Así que ahora mismo la situación, si no pasa algo muy diferente en Tailandia, que claro, Izaskun es una crack, ¿vale? Y es una periodista con mayúsculas, ¿vale? Todos tenemos fallos, obviamente, yo también los tengo, pero a pesar de que un fallo que yo a veces yo soy muy, ¿no?, insistente desde aquí, ¿no? Pero se ha quedado con lo mismo que me he quedado yo, Izaskun, ¿no? Que es con lo de decir que Pecco está diciendo que Tailandia es su circuito, es un circuito para él. Que luego que no, que creo que fue aquel que se fue por fuera el año pasado, que quería pasar a Márquez y a Binder y a Jorge por fuera, que fue una locura, ¿vale? Que ganó. Es que el año pasado, donde él dice que es muy fuerte, hizo un 37 de Jorge Martín en Tailandia. O sea, que tú fíjate. O sea, vale, gana Pecco, pero Jorge Martín, es que si hace segundo son 5 puntos, y 3 en la sprint son 8, ¿vale? Es que claro, luego en Valencia ya son otra vez 20, porque gana Martín. 20, tienes que ganar 20 puntos solo en Sepang, Pecco. Es que los números son así. Es que está complicado, está muy complicado, y yo la cara hoy de Pecco lo he visto bastante diferente, tío, bastante diferente, y yo creo que
el convence, pues ha sido también un poco eso, ¿no? Que ha visto que tanto Marc Márquez como Jorge Martín, pues son huesos duros. Márquez ha mejorado bastante este año, ya se ha consolidado, y Jorge Martín ha demostrado un cambio espectacular, ¿vale? Y yo creo que Pecco, pues bueno, lo ha notado, ¿vale? Ahora hablemos de Jorge y de Marc, pero seguimos con la clasificación. Fabio Di Gianantonio, cuarto. Hoy quiero hablar de Fabio, ¿vale? Para compararlo con Marc en una cosa, para que veamos la dimensión de lo que hace Marc, que no se ve en los datos, ¿vale? Cuarto de Gianantonio, que puede haber quedado tercero, básicamente, o cuarto. No, tercero, vamos, tercero. Puede quedar tercero tranquilamente, ¿vale? Porque ha quedado 2 segundos de Pecco con todo lo que le ha pasado a Di Antonio, ¿vale? Bastianini, Morbidelli, Brad Binder, Morbidelli, que por cierto, vaya hachazo le ha pegado a Pecco Bagnaia al principio. Bueno, yo he flipado con lo de la VR46. ¿A qué venía ese adelantamiento de Morbidelli en la 4 a Pecco Bagnaia en la primera vuelta? Que luego Pecco lo ha adelantado, pero tío, le ha entrado con todo a Pecco. Digo yo, estos están locos, estos de la VR están locos, tío, están locos, ¿vale? Brad Binder séptimo, Viñales octavo, Quartararo noveno, Raúl Fernández décimo, Jack Miller, Johan Zarco, Alex Rins, Marini, Alex Márquez, que Alex Márquez ha hecho la vuelta, la penalti muy rápido, tío. Ha entrado, creo que al principio de la primera vuelta. Y creo que eso es una mala táctica, tío, porque te metes mucha gente delante luego para adelantar. Y me viene al pelo esto, porque ahora vamos a ver qué hace Marc Márquez en estas situaciones y qué hace en el resto, ¿no? Pero Alex Márquez ha hecho al final un buen tiempo, 28-3 creo, pero ha tenido que, pues, ha perdido mucho tiempo al principio con esa long lap penalty. Alex Espargaró, Augusto, Nakagami, Bezzecchi, se ha quedado Joan Mir y fuera Salvador. Y esta es la clasificación. Así queda el Mundial, chicos. Así queda el Mundial con Jorge Martín con 20... No, perdona. Ay. Ahora sí, vale. Con 20 puntos sobre Pecco Bagnaia y Marc Márquez, que saca ya 14 en la P3, que es importante ser P3. Yo creo que es importante para este año ser P3. ¿Vale? Es importante. Y a Bastianini, que yo creo que va a ser así. Yo creo que Bastianini también lo tiene mal para ganar a Márquez, pero va a ser así. Yo creo que Márquez se va a consolidar P3 y le tiene 60 y pico puntos, 70 puntos casi a Pecco Bagnaia, ¿vale? Pues bueno, esto es la clasificación y vamos con el convence de Jorge Martín, porque Jorge Martín hoy ha sido, bueno, pues un piloto que creo que, bueno, es que no tengo los datos, ¿vale? Pero lo que ha pasado hoy con Jorge me parece, no sé, como muy Alex Espargaró todo, ¿vale? Muy Alex Espargaró, ¿vale? Estamos en una situación en la que se juega mundial y en la que, bueno, ha pasado a la gaviota, ¿no? Porque Jorge Martín ha salido, ha sido brutal la salida porque se ha ido solo. Yo parecía, bueno, esta carrera, se acaba la carrera, porque se va Martín, tiene ritmo, Marc ha salido mal, se acaba la carrera, ¿no? Y no ha sido así. Y ha habido un momento en la carrera en la que Martín, en la vuelta 10-11, tenía pues 6 o 7 décimas con Pecco y de golpe, ¡pum! Digo, hostia, estábamos con Manolo reaccionando y digo, hostia, esto no me cuadra, no se ha visto nada, se ha visto que se iba un poco largo, pero en la rápida, en la curva 2, en la 3, perdón, iba por fuera y la pasaba a Pecco. Digo, bueno, ¿esto qué es? Justo en la frenada que viene después, en la 4, frena, se lleva a Pecco fuera un poco, 1,5 metros, ¿y qué pasa? Que pasa Márquez. Tío, la sensación que nos ha dado a Manolo y a mí ha sido que eso ha sido táctico, ¿vale? Ha sido táctico y ha sido para meter a Márquez en medio, porque él tenía ritmo, sabe que delante pues se puede ganar, y le ha salido de puta madre. Ha metido ahí a Márquez delante de Pecco en vuelta 11, ¿vale? Y después de esto ha sido lo de la gaviota, ¿no? porque, claro, le han preguntado, oye, ¿qué ha pasado ahí? No, que hay un error y tal. Y me he despistado con una gaviota, que hay un chiste de Ernesto Sevilla, Ernesto Sevilla, que yo me parto con Ernesto Sevilla, bueno, me parto a ratos, hay veces que no, que habla sobre una gaviota, ¿vale? Que se despichó con una gaviota, ¿no? En la playa y se perdió, ¿no? Hostia, me ha recordado a lo de Ernesto Sevilla y por eso digo, guau, lo de la gaviota no me ha cuadrado. Ya sé que hay muchas gaviotas en el circuito, ¿vale? Sé que hay muchas gaviotas y sé que, bueno, pues te puedes despistar, ¿no? Esto es para después, para hablar de Márquez, ¿vale? Y te puedes despistar. ¿Dónde tengo la gaviota, tío?
y te puedes despistar. Bueno, ahora no tengo la gaviota por aquí. Oye, no sé dónde he puesto la gaviota, tío. La foto de la gaviota se ha borrado, tío, no me jodas. 1, 2, 3. ¿Dónde está, tío? Oye, que se me ha borrado la foto de la gaviota, tío. Bueno, no la encuentro ahora. Ah, sí, aquí está. Aquí está, es esta, ¿no? Aquí las gaviotas. Hostia, se me había movido del... Bueno, qué locura. Aquí las gaviotas, bueno, he tapado una yo con la foto. Aquí tienes una gaviota, aquí otra, en medio de la pista. Bueno, pues resulta que Jorge Martín ha dicho que... No, una gaviota, digo. Esto ya me ha parecido a mí extraño, ¿vale? Porque, bueno, porque por la mañana lo da Aleix, por la tarde esta jugada y luego lo que más me ha parecido, ¿no? Esa obsesión con ganar, ¿no? Oye, tío, que no tienes que ganar, Jorge, no te tocaba ganar. Ese duelo con Marc Márquez que ha sido brutal. He visto un short de Nico Abad diciendo que le ha gustado mucho y lo comparto totalmente, la opinión de Nico, totalmente, que es que le ha convencido también Jorge en esa lucha por querer ganar la carrera contra Marc Márquez, que lo ha luchado a pesar de estar por el Mundial. Y yo pienso, hostia, qué valiente, ¿no? Qué valiente. Pero claro, si tú tienes una táctica también hecha, ¿no? Una táctica de ir a meter un piloto entre medio, pues también quieres que te salga bien, ¿vale? Y por eso creo que eso de la gaviota ha sido una especie de pitorreo, ¿no? Para decir, oye, mira, que yo que quería meter a Márquez ahí en medio. Oye, que no lo sé, no lo sé. De todas maneras, me parece algo bueno, ¿eh? O sea, no es una crítica, ¿eh? Lo de la gaviota. O sea, me parece una táctica dentro de lo que es tu táctica de carrera, tío. Al final, algunos lo podéis criticar o no, pero si es así, que no sé si es así, yo igualmente no lo critico. Yo flipo, ¿sabes? O sea, alucino con eso, ¿no? Con querer poner pilotos de por medio, que esto se ha visto, ¿cuántas veces se ha visto? Tácticas en carreras con pilotos de poner pilotos de por medio para restar puntos a otro. Lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y si tú ayudas a que Márquez esté segundo, coño, tú sabes que tienes, coño, pues mucho mejor en el Mundial, porque la carrera larga es donde realmente se gana el Mundial, la carrera larga, ¿no? Así que me ha parecido estratosférico todo, me parece que Jorge ha demostrado, si esto es cierto de la gaviota, que ha sido una táctica para ganar posición, Márquez y tal, para que haya lío por atrás, me ha parecido algo a añadir en el control mental, en el control de situación de Jorge Martín. O sea, le da también para esto, o sea, le da para concentrarse en el setup, para salir en la pole, para hacer la pole, para controlar la sprint, para salir bien en la carrera, para tirar, para esperarse. O sea, le da para todo esto. O sea, me ha parecido realmente una locura. Y si es así, es que ahora mismo, repito, si en Tailandia no pasa, en Chang, no pasa algo grande para Pecco, esto pinta a Mundial para Jorge Martín. Pinta a Mundial para Jorge Martín, ¿eh? Es así, ¿eh? Tengo una foto por ahí de Gigi. Hostia, no lo tengo por aquí. Tengo una foto de Gigi por ahí. Es que estoy viendo en el chat que habléis de la cara de Gigi. Y tengo una foto por aquí de Gigi que la voy a poner. Mira, la estoy recuperando. ¿Vale? Que yo también he fijado esta. No sé si es este momento que dices, pero me ha parecido, ¿vale? La cara de Gigi, ¿no? Al final diciendo, ¡buah! ¡Buah! Suerte que hemos fichado a Márquez, porque si Martín se nos iba, porque los dos ahora mismo han demostrado un nivel muy bueno. Y yo creo que lo de Márquez está muy bien, pero no quiero quitarle méritos tampoco a Jorge Martín, ¿eh? Yo creo que este circuito tenía 2 o 3 factores en los que Márquez puede destacar mucho, y a pesar de esos 2 o 3 factores, el nivel con Jorge Martín está bastante igualado, ¿vale? Hay el factor de la GP24, la GP23, pero también creo que el factor de circuitos a izquierdas le ha dado a Márquez unas cualidades, unas oportunidades para hacer unas cosas, pero con Jorge Martín, en esa comparación con Jorge Martín, se iguala bastante. No con Pecco, que sí que ha sufrido bastante, pero creo que aquí los dos, el aplauso es para los dos, gana una carrera cada uno. Hoy Jorge también, hay que decir las cosas todo lo que es. Márquez es menos sensible a esas cosas, pero Jorge Martín ha hecho un cambio del setup, ha ido un poco peor, no se sentía también con la moto, ha ido un poco peor, punto, ya está, y ha ganado Marc Márquez por la mínima a Jorge Martín, que se estaba jugando el título, pero que yo creo que su táctica era pues ganar y decir, mira, consagro mi táctica de meter a un piloto por medio y me llevo los puntos, pero no ha sido así. A mí me ha parecido bastante raro esa acción, ¿no? Que era la vuelta 10-11, creo, ¿vale? De carrera, en la que se ha esperado, ¿vale? Y ha recuperado este tiempo, pues, Marc y Pecco, que se han enganchado a él, que yo estaba flipando, ¿vale? Pero bueno, nunca lo sabremos, ellos lo sabrán, si están viendo el vídeo estarán partiendo la caja, porque si es verdad,
si es porque es verdad o porque es mentira, se le está partiendo la caja, pero no lo sabremos nunca, ¿vale? Pero lo que sí que sabemos es que máximo candidato al título Jorge Martín después de esta exhibición con Marc Márquez aquí en Australia. Vamos con la remontada de Marc Márquez, porque lo de Marc Márquez me gusta explicarlo bien a mí con mis argumentos y mis cosas, porque sí que hoy es cierto que ha pasado una cosa que, bueno, pues que el ritmo otra vez de otro piloto de la GP23 era bueno, pero que ni de coña ha estado para el podio, ¿vale? Que es Di Giannantonio, ¿vale? Y hoy ha pasado algo que a mucha gente le mola, ¿no? Que es eso que ha pasado en la salida con Marc, porque yo de entrada, desde aquí, felicito a la gente de... Déjame poner esta mejor. A la gente de Dorna, de la realización, no sé qué empresa es, no sé quién es el técnico que lleva el tema de la realización, pero llevamos muchas carreras, y no es ahora solo que he citado dos ejemplos, siempre es así, en las que tienen una capacidad de detalle de las cosas. Yo no sé, o sea, yo creo que el que está en la realización tiene que saber mucho de motos, o es piloto, o ha sido piloto, porque ve unas cosas que mucha gente quisiera darse cuenta de ellas, ¿no? Hoy en la salida Marc Márquez ha fallado, la salida, parecía que era algo normal porque venía de fallar varios días con el neumático trasero, pero no ha sido por eso. Cuando estábamos viendo la salida, claro, nos hemos exaltado, oh, Marc Márquez sale mal, no sé qué, ¿no? Otra vez que salía segundo y tal, y otra vez falla, ¿no? Claro, el realizador ha hecho la imagen del tear-off. El tear-off es lo que se pone el casco para la protección, una tira, una capa de protección que tú te la quitas, ¿vale? Durante la carrera, ¿vale? Y había bosquito y se la ha quitado en parrilla antes de salir, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa tear-off se le ha ido a la rueda trasera. Yo estaba narrando la carrera con Manolo y digo, Manolo, ¿qué hace Márquez? Que está mirando la moto. Algo le pasa a Márquez en la moto. Yo estaba ahí de los nervios y era el tear-off que se había quedado en la rueda, delante de la rueda de atrás, ¿vale? Ha salido derrapado y Marc Márquez ha salido mal, pero quiero compartir con vosotros pues los datos de lo que ha hecho Márquez para que veáis por qué Marc Márquez es ajeno a muchos problemas que otros sufren, y vamos a hacer la comparación con Di Giannantonio, ¿vale? Con Di Giannantonio, ¿vale? Este es Marc Márquez saliendo, la primera imagen, ¿no? Que patina y se queda. Ahora mismo no se ve porque es una foto, pero está yendo muy lento, le están pasando todos los pilotos, ¿vale? Y de la posición 2, Marc Márquez pasa a la posición, atención, 13 o 14, porque creo que es 14 realmente la posición de Márquez. Está ahí atrás con... El que está en el piano es Luca Marini, ¿vale? Que salía bastante bien para ser Luca Marini, estaba a 12 o 13, estaba el primero de la Q1, dijéramos, si son 12, pues estaba a 13 en parrilla. Pues Márquez estaba a 14, porque yo creo que está más adelante. No sé si aquí sí, en este momento lo he pillado, ¿no? Pero hay un momento que Marini está más adelante que Marc Márquez, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Esto es la salida, ¿vale? Tú ves esta foto y piensas, Marc Márquez va a perder la carrera, va a perder cualquier opción, porque son 14 posiciones. Pero vais a flipar, ahora vais a flipar con la siguiente foto, ¿vale? La siguiente foto, a ver si la tengo por aquí, esto es la vuelta, la salida, hay curva 1 de derechas, 2 de izquierdas, tengo aquí la foto del circuito, sí, mira, tienes la curva 1, ¿vale? De derechas, la 2, ok, la 3, que es la curva Stoner, donde derrapa Marc, y ya la frenada la 4, ¿vale? Pues aquí donde, en la 3, ¿vale? O sea, hemos visto la foto en la recta, donde ponen la S, ¿vale? Esta foto es donde está la S, ¿vale? Pues en la curva 3, o sea, en dos curvas, en dos, una y dos, Márquez pasa, atención, de la posición 14, ¿vale? Me río porque es alucinante, tío. Pasa, ¡pam!, a la posición 6, tío. 6. Y entra, a final de recta entra el 13, creo. O sea, que no es que en la recta delante a 4 tíos. No, no, no. Bueno, ha habido un factor suerte que se va su hermano largo y se van dos largo y pasa a 2 o 3 en la primera curva, hay que decirlo todo, la primera curva de derechas, o 2 se van largo, 2 o 3 se van largo y él pasa por dentro, ¿vale? Pero, o sea, no sé cómo se lo hace, que esto es la curva 3, ¿vale? En 3 curvas, y esto, bueno, sí, no sé si aquí he adelantado ya la 3, bueno, es igual, en 3 curvas está sexto, tío, sexto Marc Márquez, o sea, es flipante la capacidad de Marc de llegar y adelantar. O sea, yo creo que tenemos que insistir en eso, ¿vale? En la capacidad que no tiene nadie más que Marc Márquez ahora
Jorge Martín se puede parecer un poco a eso, ¿vale? Pero yo creo que no llega al nivel de Márquez, que es de llegar y adelantar. Y sí, a pilotos más lentos, pero también lo hace con pilotos rápidos, ¿vale? La capacidad de llegar y adelantar de Márquez le ha permitido, atención, perder solo 1.5, 1.6, por momentos 1.7 por algún momento, respecto al primero, a pesar de todo esto. O sea, Marc Márquez, cuando ha pasado todo el lío, solo ha cedido desde la salida, desde esta situación P14, ¿vale? Desde esta posición, que aquí yo creo que hay más de 1,5 segundos de diferencia, ¿vale? Desde esta posición hasta esta posición, solo ha cedido 1,6 segundos, entre 1,5 y 1,7, ¿vale? Ha ido variando porque por momentos en la pista, ¿vale? Pero no ha pasado de ahí. O sea, Marc Márquez, la remontada de Marc Márquez empieza con 1.5 de diferencia con Jorge Martín, y a partir de ahí ya sexto, luego hay lo de Marín, lo de Jackie, que se va, ¿vale? Y luego ya está quinto y ya, bueno, pues adelanta en la recta. Bueno, por cierto, adelanta en la recta a la GP24, ¿vale? Que ha sido otro de las coñas de los memes del día, ¿no? Marc Márquez con la GP23 adelantando en la recta, que lo digo en coña porque yo, sabes que esto no entro en estos debates, sabéis que la velocidad para mí no es el detonante, ¿no? de la velocidad pura, ¿no? Que es, para mí lo que varía es la manera que abres el gas, ¿no? Si es más dócil o no, que puedas acelerar antes. Cuanto antes puedas acelerar, más ganas, y no solo pido velocidad punta, sino pido que puedas acelerar y eso te da velocidad punta, ¿vale? Voy un poco al origen de la velocidad punta, ¿no? Pues ha adelantado también a Morbidelli la recta. Bueno, la recta no, la recta, pero lo ha adelantado porque ha abierto gas mejor que él antes, ¿vale? Bastante mejor que él, ¿vale? Pero esa ha sido la remontada brutal de Márquez, o sea, que donde otros tardan un huevo, él no tarda nada, no pierde nada en adelantar a la gente. Cuando llega, pam, 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 va pasando a todos. O sea, es brutal, ¿vale? Y después de esto, en esta frenada, que veis ahí Bastianini, le adelanta a Bastianini. Pero otro de los secretos de Marc de hoy ha sido esto es la siguiente, tío, ¿vale? Esto haces la 4 y luego vienen estas curvas y Márquez se la devuelve. O sea, pasa al 7 y al 6. O sea, no me adelantes, tío. O sea, ha tardado en reaccionar a Bastianini una curva. Y yo creo que hoy lo que tenemos que decir de Marc es que ha explotado al 100% esa capacidad de recortar en las curvas izquierdas metros, y donde otros no pueden hacer esto, Marc ha pasado a mucha gente de esta manera, ¿no? En las de izquierdas, también en las frenadas de derechas ha pasado a pilotos, pero sobre todo en esos hachazos por dentro, recortando metros, él de izquierdas con su setup puede hacer estas trazadas brutales y es prácticamente imposible vencerlo. Esto pasó en Jerez con Ducati, lo hacía con Honda siempre, ¿no? Pero lo hice con Ducati en Jerez y fue donde todo el mundo dijo, hostia, ¿qué hace Marc en las 7 de Jerez, no? Es un poco esto es un poco sería las 7 de Jerez, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa? Que hay varias curvas de ese rollo y Marc ha sido muy hábil a la hora de adelantar a gente y recortar metros y hacer ese pilotaje. Por eso aquí yo creo que, lo decía con Jorge Martín, esa diferencial de Márquez le da un plus muy grande de izquierdas, que después en el tiempo total con Jorge se iguala bastante cuando él tiene un potencial muy fuerte en esas curvas de izquierdas, ¿vale? Por eso digo que en circuitos donde no exista esto, veremos si tiene tanto potencial más de plantarle cara a Jorge o a Pecco el año que viene, ¿vale? Pero Pecco siempre con el factor ese técnico que decimos, que es más técnico dependiente, ¿vale? Pues esta ha sido un poco la historia de Marc hoy, esas curvas a izquierdas, las que ha sido increíble. Y esto lo explico varias veces en el canal y me gusta explicarlo, porque yo me acuerdo cuando fue la primera vez que Márquez hizo esto, ¿vale? No la primera vez que lo hizo, pero cuando ya se consagró con eso, que me acuerdo que era Jerez con Dani Pedrosa, que esto lo hacía mucho Dani, ¿vale? Lo hacía mucho Dani Pedrosa. Y mola, entre comillas, que Márquez haya conseguido un setup para hacer esto con la Ducati, cuando vemos a Dani Pedrosa con la KTM, que no se acerca tanto al pilotaje que tenía con la Honda, con la KTM, y Márquez sí que se acerca más al pilotaje de Honda con la Ducati. No sé si me entendéis por dónde voy, ¿no? Márquez ha ido más un poco a buscar esencias del pasado como esto, mientras Dani, cuando yo lo he visto con la KTM en Jerez, hace unas paellas que te cagas, o sea, hace unas curvas, ¿vale? Bastante amplias, ¿no? Un poco... no insiste tanto en esto como Marc Márquez, ¿vale? Así que me ha parecido espectacular esto y yo creo que ha sido una de las claves para que hoy Márquez haga estos resultados, esta capacidad que yo creo que Jorge
ha aprendido algo de esto también, porque creo que es lo que dijo Peco, y ha sido lo que le ha proporcionado, pues yo creo, toda esta capacidad de remontada. Mira, vamos a ver los datos, porque son una pasada, ¿vale? Mira, si vais siempre al Analysis by Lab de MotoGP, aquí lo dice muy claro, ¿vale? Aquí veis la vuelta, la clasificación y la ventaja que tiene cada piloto respecto al primero, ¿vale? Veréis que el 93 siempre está, bueno, está la curva 1, 0,75, bueno, la diferencia va siempre entre el segundo y poco, ¿vale? Ok, hasta el segundo punto 7, ¿vale? De Marc Márquez, aquí 1.2, en la curva 8, ya aquí he recuperado. Nunca está más de 2 segundos Marc Márquez. Creo que lo peor es 1.7 al principio. Vamos a verlo. La curva 1, cuando sale toda la melee, 0.7 del 0, perdona, 1.2 primero del primero, pierde 1.2 a la salida, pasa por meta, la vuelta 2 y está a 1.4, vuelta 3 de Marc, está a 1.4, mantiene 1.4, vuelta 4 de Marc, 93, 1.7, aquí adelantado ya a pilotos, por adelantar ha perdido quizá mira, pierde décimas adelantando, ¿vale? O sea, porque flipas, porque te pasa de 1.4 a 1.7 porque le ha costado adelantar, pero ha hecho adelantamiento, ¿vale? Pierdes menos haciendo esto que no quedándote atrás, ¿vale? Porque, mira, el 33, por ejemplo, Binder ya está a 1.9 en esta vuelta, en la vuelta 5, ¿vale? Y Marc está a 1.5, tío. Es que, fíjate, en 5 vueltas mantiene el 1.4 inicial, casi 1.5. Marc Márquez no pierde nada, llega y adelanta, ¿vale? Y si sigues así, pues te vas ya hasta la curva, hasta las 6, que está, pues, creo que es 1.7 ya. La más lejos que está Marc, la vuelta 6, 1.6 aquí, ¿vale? Y a partir de aquí ya, la vuelta 7, 1.3 de Márquez ya, en la vuelta 7 ya está a 1.3, o sea, ha conseguido en 7 vueltas mantener el 1.2 de la salida, pero adelantando a 3-4 pilotos para mantenerse a 1.3 de Jorge Martín. Digo esto porque es muy importante que en las remontadas de Marc apreciemos que el secreto está en mantener el gap entre el primero y él, ¿vale? Constante, ¿vale? Y eso se gana a base de adelantamientos agresivos y espontáneos y atrevidos, ¿vale? Pam, 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 llegar y pasar. Y eso es lo que hace Márquez que las remontadas para él, bueno, las sean, bueno, no de tiempo, ¿vale? Sino de posición. O sea, él recortar tiempo, claro, es más difícil, ¿vale? Recortar tiempo cuando tú pierdes, si tú pierdes 5 segundos, recortar 5 es muy complicado, ¿vale? Y hemos visto en otras carreras que no ha podido hacer esto y ha recortado, ha adelantado, pero se ha quedado a tomar por culo del primero, a 7-8 segundos, ¿vale? Pero aquí no, aquí ha conseguido mantener el 1.2, vuelta 7, Marc a 1.3 del primero, me parece una brutalidad, ¿vale? Y eso pues ya te da oportunidades de ganar, o sea, eso hace que salir mal te da igual, básicamente, porque tienes la capacidad de adelantar. Y al final, pues bueno, ya lo siguiente ya lo sabéis, a partir de aquí, ya en la vuelta 9, mira, en la vuelta 10, ya está Peco a 0.6 y Marc a 0.7, ya pegado a Peco, ya pilla a Peco, y aquí viene el rollo este, ¿vale? En la 11, pasa el rollo este, ¿vale? Y en la 12 pasa el rollo este y la 12 ya está Marc a 0.1 de Jorge Martín, o sea, pasa de 0.7 de Jorge a 0.1 por esa gaviota de Jorge Martín, ¿vale? Dijéramos que el 1.2 de Márquez, o el 1.4 dijéramos, 0.7 lo recupera él, pilotando en 10 vueltas, recupera 0.7, ¿vale? Y en una vuelta, por la gaviota de Jorge Martín, recupera 0.7 más, ¿vale? O sea, me ha parecido una táctica, si es así la de Jorge, brutal, para hacer que, claro, él quizá dice, hostia, igual le cuesta remontar, vamos a ayudarle para que remonte, ¿no? Bueno, es una táctica que no sé si es así, ¿eh? Pero para que veáis que la vuelta 12 ya estaba a Márquez a 0.1, cuando estaba a 0.6 o 7 la vuelta anterior, gracias a ese movimiento extraño que ha hecho Jorge Martín, que alguien se lo pregunte, por favor, porque yo me muero de ganas por saber eso, ¿vale? Pues ahí tenéis la remontada de Márquez, y ya para acabar con esto, las remontadas, vamos a compararlo con Di Giannantonio, porque Di Giannantonio, si vais aquí, fíjate que es el tercer piloto más rápido de parrilla. Es que es una locura. O sea, Di Giannantonio ha rodado más rápido que Pecco Bagnaia, ha hecho 27.9 al final, y además lo ha hecho al final, ¿sabes? O sea,
Di Giannantonio siempre va rápido cuando va solo. Pero, tío, le cuesta adelantar lo que no está escrito. O sea, es la antítesis de Marc Márquez, ¿vale? 27,9 de ritmo para Di Giannantonio en la vuelta 25, tío. En la vuelta 25. O sea, Márquez ha hecho el 27,9 en la vuelta 9, que es al principio, ¿vale? Cuando ya le baja un poco el depósito y el neumático pierde el primer agarre brutal, ¿no? 27,7 para Marc y 27,8 para Martín en la 15 y Di Giannantonio le ha hecho la 25, para que veáis que si tú no gastas neumático al principio porque no puedes pilotar rápido, pierdes tiempo, pero mantienes neumático. ¿Y qué pasa? Cuando llegas al final, tienes más neumático porque al principio no lo has gastado, ¿vale? Como a Martín o como a Marc Márquez, ¿vale? O sea que eso es una explicación de por qué hace 27,9 al final, porque al principio no quemas el neumático, ¿vale? ¿Y por qué no lo quema? Porque no puede adelantar, tío. Es que, bueno, Di Giannantonio no lo he visto, ¿eh? No sé qué es, pero aquí está a 2.5, ¿vale? 2.5 en la primera vuelta, ¿vale? Y en la vuelta que Marc está a 0.7, que es la 12. ¿Dónde está Di Giannantonio? ¿Dónde está Di Giannantonio, tío? 4.2. O sea, Marc Márquez cede 0, ¿vale? En 10 vueltas. En 10 vueltas cede 0, o sea, pasa de 1.2 a 1.4, bueno, casi 0, ¿vale? Y Di Giannantonio pierde más de 2 segundos, tío. O sea, para que veáis la capacidad que tiene Marc de adelantar y que otros no tienen. Di Giannantonio puede haber hecho lo mismo, podría haber adelantado pam, 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 y llegar a 2 segundos a la vuelta 10. No, pues él ha perdido el doble de tiempo, 4 segundos, 4.4 en la vuelta 12 respecto a los primeros, mientras Marc Márquez ha perdido 0,0 como la cerveza, tío. Así que nada, tío, esto es la remontada de Marc en datos, me encanta, y esto no lo tienen otros pilotos. No lo tienen Pecco, no lo tiene Jorge. Bueno, yo creo que Pecco y Jorge con las GP24, con las Ducatis, en general, me refiero a los que van rápidos, Pecco, Jorge y Marc, sí que tiene estabilidad remontada, ¿vale? No creo que tanta como Márquez, pero tampoco es como Di Giannantonio, ¿vale? Que son pilotos que a veces, pues, si la moto es buena, consiguen ir rápido, pero no consiguen los resultados de un Marc Márquez que en momentos, pues como este, pues dice, bueno, yo paso, ¿sabes? Yo adelanto y tú no adelantas, ¿vale? Es un poco la historia de Marc en las remontadas, ¿vale? Así que a mí me ha encantado toda la carrera, me lo he pasado de coña, en grande todo, y espero que vosotros también. Cuando gana Marc, yo creo que mejora todo MotoGP. Siempre es un discurso que he dicho en el canal toda la vida. Cuando ganaba Rossi, todo se arregla. Cuando gana Marc, todo se arregla. Pero ahora hay que esperar al 25 para ver qué va a pasar, ¿vale? No sé vosotros por quién vais, supongo que por Jorge Martín, porque muchos sois españoles y vais por Jorge Martín, pero veremos quién se lleva el campeonato y va a ser muy, muy interesante y muy relevante lo que pase, ¿vale? Porque en Ducati, bueno, pues el campeón se va a ir si gana Jorge Martín, que veremos si gana Jorge Martín, y el que viene, pues no estará en la Copa Ducati este año. Se decía, pues no estaba, bueno, cuando no estaba Marc en la Copa Ducati, se decía, no está Marc en la Copa Ducati, ¿no? Ahora no está Marc con la 23, vale, con la 24, vale. En el que viene, si gana Jorge Martín, será justo que digamos que no está Jorge Martín en la Copa Ducati. Así que Jorge, te puedes llevar ese estatus a Aprilia y espero que lo disfrutes y espero que con Aleix no seáis tan pillines, con Aleix. Bueno, tú hoy lo has hecho bien, lo de Aleix de esta mañana no sé si ha sido así, pero seáis tan pillines y nada, felicitarte Jorge, está haciendo un año espectacular, es así, las cosas son como son y que disfrutes mucho la fiesta. Si tienes pensado hacer algo, ¿no? O tienen pensado hacer algo contigo, que la disfrutes mucho, que sea una gran fiesta y esperemos que este final de temporada pues sea muy, muy, muy vibrante y que todos lo pasemos muy bien. Por cierto, vamos a seguir ahora con las declaraciones de los pilotos, si queréis. Con declaraciones de los pilotos para ver qué es lo que han dicho algunos. Si queréis, vamos con... A ver quién hay por aquí, en online, por aquí. Vamos con GP1. A ver qué ha dicho los protagonistas. A ver qué ha dicho, por ejemplo... vamos con... Pecco Bagnaia, que es el primero que me sale aquí en imagen. A ver si se me traduce. Ahí está, toma ya. Vamos con Pecco Bagnaia, a ver qué ha dicho Pecco. No he leído nada. He visto las declaraciones de ellos en Dazón, obviamente, pero no he leído nada y he abierto la página web y ahora estoy navegando y estoy viendo. Márquez me ha hecho un favor.
solo pensaba en ganar. Bueno, esto es otra, ¿vale? Que Marquez le ha hecho un favor indirectamente, pero no se lo ha hecho expresamente, se lo ha hecho indirectamente, ¿vale? La victoria de Marc le quitó 5 puntos a Martín. Peco, no era posible hacer más de tercero. Ayer habíamos perdido el camino. Sabía que habría una alta posibilidad de perder puntos en Phillip Island. En mi clasificación pesan los errores... En mi clasificación pesan los errores y sobre todo el contacto con Alex. ¿Vale? Yo creo que ese es el error que hemos comentado antes, ¿vale? Lo estáis viendo aquí, lo he dicho en Dazón, pero creo que esto pues lo habrá dicho también en otro sitio, ¿vale? Marc me hizo un favor, me preguntan, ahora se lo pregunto, creo que solo quería ganar, tenía la oportunidad y lo hizo, no creo que pensara en 2015. Resolvió la situación Bagnaia, vale, totalmente de acuerdo, quita la publicidad de esta. Desafortunadamente ayer habíamos perdido un poco el rumbo, a pesar, en el calentamiento probé una configuración diferente que funcionaba mejor, pero llegamos un poco tarde en comparación con el sprint, era mejor, pero seguía luchando para hacer girar la moto, ¿vale? Dimos un paso adelante, pero no lo suficiente grande, entonces para tratar de mantener el ritmo de Martín y Márquez forcé el neumático delantero, ¿vale? Y después de 15 vueltas lo había terminado, ¿vale? Es un poco lo que os he comentado antes del neumático delantero, que se lo cargó el neumático delantero, pues llevándolo más al límite de lo que lo puede llevar, ¿vale? Entonces empecé a usar la parte trasera y terminé esa también. En las últimas vueltas estuve realmente en problemas. Con lo que ha pasado Peco en esta carrera, yo creo que un piloto parecido estaría mucho más atrás y lo ha salvado bastante, un tercero con todo esto, ya puede estar contento, que creo que es lo que ha dicho, ¿vale? No era posible hacer más, hice todo lo posible, así que está bien, logré seguir el ritmo de los dos primeros hasta que tuve problemas, tuvieron un ritmo increíble, Jorge fue realmente fuerte y Marc aún más. No lo llamo frustración, es una ocasión en la que podíamos haber conseguido más, pero ayer nos equivocamos, puede suceder y estoy seguro de que no volverá a suceder. Cuando las cosas van mal, terminar en tercer lugar es un gran logro. Fue importante conseguir cerrar un poco la brecha. En la pista no ideal para mí, las próximas serán mejores, según Peco Bagnaia. Estos son dos circuitos en los que soy más rápido, dijo Peco, en Phillip Island. Había hecho buenos resultados en el pasado, pero nunca fui rápido aquí como en Motegi. Por ejemplo, Buriram y Sepang se adaptan mejor a mi estilo de conducción y creo que seré más fuerte allí. Al llegar aquí, sabía que había una alta posibilidad de perder puntos y no hice lo suficiente para evitarlo, mientras que Jorge estuvo perfecto el fin de semana, ¿vale? Bueno, esto es lo que ha dicho Peco. Bueno, vamos a ver lo que dice de Alex Márquez, ¿ok? Están sopesando mis errores, las carreras en las que me tiraron al suelo, todo pesa. Desafortunadamente el contacto con Alex Márquez en el que me caí es el que más pesa. Flipa, ¿eh? Es inútil pensar en ello. Seguramente ambos somos rápidos y fuertes. Es una lucha en igualdad de condiciones. Cuando todo está bien, estoy por delante. Mi potencial es luchar por el podio en todas las carreras. Yo lo de Alex, que lo argumente más un poco, porque con 8 ceros, o 7 ceros, señalar solo un cero es un poco, si más no extraño, ¿vale? Lo vi mientras lo lanzaba y se equivocó. Bueno, lo del tiro-off, no viene a cuento, vale. Este es Peco Bagnaia, que apunta a ese problema de neumáticos y a los ceros, señalando el de Alex Márquez, ¿de acuerdo? Vamos a donde está Marc, vamos con Jorge Martín, a ver qué ha dicho Jorge Martín. Marc fue mejor, rápido sí, pero podía asumir riesgos, totalmente, que es lo que ha dicho Márquez, ¿vale? Pero no quita el mérito ni mucho menos a Marc en esta carrera, porque yo creo que Jorge también al final ha intentado, como ha dicho también Nico, a ganar esa carrera, ¿vale? Esperaba su ataque en la curva 4, era la única curva en la que sentía su moto. No puedo decir que no esté satisfecho con el fin de semana. Bueno, esta frase flipas, ¿vale? Esperaba su ataque en la curva 4. Era la única curva en la que sentía su moto. No había leído nada de esto, ¿eh? No puedo decir que no esté satisfecho con el fin de semana. Es que hace nada hemos hablado de las curvas de izquierdas de Márquez, en las que es muy fuerte y en las que Jorge Martín podía haber mejorado, ¿vale? Después de aquel día en Alemania que dijo Peco que Jorge Martín está haciendo cosas de las curvas de izquierdas que no hacía antes. Pues ahora lo que nos viene a decir Jorge es un poco eso, que solo Marc le recuperaba en la curva 4, en la de derechas, que es de derechas, toca dos cojones, ¿sabes? Pues ahí es la única curva en la que Marc le recuperaba a Jorge, según Jorge. O sea, está diciendo que hacía las de izquierdas como Márquez, ¿vale? Y a ver, que en la pasada que la ha hecho Márquez en la recta, también ha abierto gas muy pronto Jorge, la entrada mate la hacía muy bien Jorge Martín, también, le hacía un poco como Marc, yo creo, ¿vale?
y con el hot shot que tiene, pues incluso mejor, ¿no? Porque ha pasado Márquez también en la recta. Lo que pasa es que, claro, Morbidelli, Márquez la ha apurado a Morbidelli, ¿vale? Pero apurarle a Jorge o a Pecco ya cambia, ¿vale? Y entonces se ha igualado Jorge con Marc y la frenada, cosa que Morbidelli no la ha hecho con Marc, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, interesante lo que ha dicho, ¿vale? Me gustó tener un duelo con Bagnaia. Normalmente nos perseguimos solo a distancia, ¿vale? Vamos por aquí, vamos a ver. Vale, no puedo decir que no esté satisfecho con este fin de semana, dice el español, ¿no? Después de la pole victoria en el sprint me hubiera gustado ganar hoy también, pero las sensaciones en la parte trasera no eran las mismas, no podía descargar completamente la potencia en el suelo. Por supuesto, Pecco y Marc también han mejorado. En la carrera empecé bien, pero luego cometí un error en la curva 1, en la que casi me caigo y me recuperaron. Bueno, esto es lo de la gaviota, ¿vale? Que se despistó por la gaviota y cometió el error en la curva 1, ¿vale? Luego en la 1 hizo mal la 2, la 3, es que, bueno, ¿vale? Me superó, a partir de ahí tuve que cambiar la estrategia y empecé a esforzarme al máximo. Cuando Marc llegó, intenté responder al máximo, pero mis posibilidades de ganar eran menores que las suyas en general. Sin embargo, creo que he sacado el máximo partido de este fin de semana. Bueno, pues interesante lo que ha dicho Jorge, que el neumático trasero, pues bueno, no es el mismo que ayer, pero si fijáis siempre, Pecco el delantero, Jorge el trasero y Marc casi nunca habla de estas cosas, ¿vale? Casi nunca habla de estas cosas de problemas del neumático. Bueno, el freno sí, el freno delantero, vale, el freno sí, vale, ok, el freno, ¿vale? Pero con esto de neumáticos, Marc es menos problemático, no tiene tantos problemas con los neumáticos como tienen Pecco, el delantero hoy, y Jorge ahora pues dice que el trasero, que debe ser un poco porque iba rápido, ¿vale? Ha hecho 27.8, ¿no? Pero bueno, habla sobre el adelantamiento de Marc, que ha sido, bueno, yo lo he vivido brutal. Yo estaba con Manolo narrando y digo, ¡guau! Vaya adelantamiento, ¡guau! ¿Cómo se ha tirado? Se ha tirado a Marc hasta con la 4, ¿vale? No, en la 8, perdón, en la 8, ¿no? Pensé que era agresivo, pero estaba que esperaba que me atacase esa curva, ¿vale? Estaba conduciendo bien, pero solo sentía su moto en ese punto de la pista. En ese momento de la carrera ya estaba empezando a tener problemas con la parte delantera, así que no fue fácil. Está claro que Marc hoy tenía algo más, no tanto en términos de velocidad como en términos de capacidad para correr riesgos. Mira, esto lo he dicho antes un poco, Marc tenía más. Yo creo que Marc, la manera de pilotar de Marc, de angular un poco más que ellos, hace que coma menos goma que ellos, ¿vale? O sea, que creo que Marc el año que viene, otro de los potenciales es este, ¿no? Los finales de carrera, que va a ser más fuerte que Pecco, bueno, que Jorge no, porque no va a estar, porque Marc va a consumir menos goma. O sea, Pecco, el estilo de Pecco, requiere un neumático consistente. Por eso siempre os digo que este año los neumáticos han hecho que a Marc le cueste más estar con Pecco con Jorge. Yo siempre os he dicho que este año, con los neumáticos del año pasado, Marc Márquez no estaría ganando carreras tanto al final y hubiese ganado carreras más al principio. Es más, yo creo que con los neumáticos del año pasado de Michelin, que tenían bajón de rendimiento, Marc Márquez estaría aún luchando por el título ahora, ¿vale? O sea, yo creo así. Entonces yo creo que los neumáticos consistentes le dan a Pecco un plus. ¿Qué pasa? Que cuando algo está perfecto, Pecco baja, pero Marc no baja, ¿vale? Entonces el año que viene el nivel de pilotaje puede ser parecido, pero la técnico-dependencia de Pecco le puede dar a Márquez muchos más puntos, ¿vale? Que al final es un poco lo que ha pasado siempre con Marc, ¿vale? Cuando estaba andando también, ¿vale? Así que, pues Jorge Martín sin neumático y Márquez, pues con más neumáticos, ¿vale? Ya está, no hay más, ¿vale? ¿Vale? Has alargado las distancias en la clasificación, vale. Por los 20 puntos, seguiré aprovechando las oportunidades, tal. El fin de semana pasado perdí 11, aquí me recuperé 10. Es difícil decir qué pasará partido por partido. Las próximas carreras, vale, es difícil hacer predicciones, en cada año es diferente. Bueno, habla poco Jorge Martín, que las predicciones, carrera buena, todavía no está al nivel de los primeros. Sí, vale, Morbidelli, vale. Pues Jorge Martín, sobre la gaviota, que ha sido un error de la curva 1, lo ha dicho también en... Déjame enchufar el móvil. En la zona. Lo que pasa es que lo ha hecho de la gaviota, y yo por eso sigo con la coña de la gaviota, ¿vale? Porque, coño, la gaviota ha sido, ¿no? Un poco rollo, ¿vale? Hemos hablado de Pecco, de esto, y vamos a ver, ¿dónde está Márquez? Vale, vamos con Márquez. Declaraciones de Marc Márquez. ¡Bam! Vámonos. Detrás de Martín estaba tranquilo. Esperaba el momento de atacar. Bueno, tío, me encanta el titular, tío. Nos hemos pasado todo el día con Manolo diciendo en la carrera, es que Márquez va tranquilo, es que va relajado, es que lo ataca ya. Ahí hay un short que más digo, bueno, atácalo ya, tío, porque no está poniendo nervioso, que vas relajado detrás de Jorge Martín, ¿vale? Estábamos viendo precisamente esto en la carrera
Y yo le decía a Márquez, bueno, atácalo ya, tío, porque estamos aquí esperando, atácalo ya, ¿no? Y justo en ese mismo short, al final del short, que dura un minuto, ¡pam! Ha adelantado a Martín, ¿no? Vale, pues ha sido muy bueno, ¿vale? Fue mi error con el tee-off, pero todo ha ido bastante bien. Vamos a ver qué ha dicho Marc Márquez en general. A ver, por aquí, ¿no? Comillas, comillas, comillas. ¿Puedes explicarnos qué pasó al principio? Bueno, lo del tee-off lo he explicado, no voy a leer, ¿vale? Que es un... ¿vale? Se quita el tee-off, lo tira, se da cuenta, no llega y al final sale y le patina la rueda trasera, ¿vale? ¿Vale? Una primera vuelta en la Cineteca, ¿vale? Bueno, va a ser que hice la primera vuelta, ¿vale? Al principio intenté evitar alejarme demasiado de la línea porque sabía que me estaban superando por todos lados. Cuando estaba 13 en la primera curva, veía a Marini, la Yamaha, y pensaba que no sé en qué posición estoy, pero estoy muy lejos. Bueno, estabas 14. Yo creo que estaba 14 en la recta, ¿vale? Luego sí en la curva estaba 13, ¿vale? Pero yo creo que la posición para el titular, yo creo que es del 14 del 2 al 14 y del 14 al 1, ¿vale? O sea, el titular, ¿no? Del 2 al 14 y del 14 al 1, ¿vale? Porque yo creo que en un momento está el 14, ¿vale? En la recta, ¿vale? Cuando estaba 13 en la primera curva veía a Marini y las Yamaha tal. En dos curvas hice adelantar y me encontré una excelente posición. En dos curvas adelantó a saco y me encontré en una excelente posición. Claro, es que iba sexto con un gap corto y ya se acercaba bastante a los primeros, ¿vale? O sea que totalmente lo que hemos visto en las fotos, ¿vale? Tengo que ver las imágenes porque honestamente ni siquiera sé cómo lo hice. Pues mira, ya te digo yo, Márquez, adelantas a 2 o 3 en la primera curva porque se va al largo, entre uno es tu hermano, y luego en las izquierdas, por dentro vas comiendo todos por las izquierdas, ¿vale? Y llegas a la 2, saliendo a 2, sexto, tío, ¿vale? Hemos visto aquí las imágenes, Marc, o sea que si quieres ver del vídeo, aquí le quiero pasar el vídeo a Márquez, que se lo vea, porque aquí le hemos explicado, con los tiempos además, en los que no ha perdido gap respecto a la P1 de Jorge Martín, que es lo más importante, ¿vale? Porque tú puedes perder tiempo, adelantar y perder segundos, ¿vale? Puedes llevar un tío fuera y perder 3 segundos y ya eso ya no vale, ¿no? Pero él ha perdido solo 2 décimas, creo, adelantando, o sea, algo así, ¿vale? O sea, que ha sido brutal, ¿vale? Entonces vi que Jorge estaba allí y empecé a pensar que podía ganar. Se vio una posición muy buena, cerca de los primeros, ¿no? Entonces, vale, porque era lo único que podía hacer, vale. Empecé a pensar que podía ganar. Desde ese momento he manejado mejor los neumáticos, mi energía, para llegar a las últimas vueltas y atacarlo ha ido bien. Bueno, es que Marc Márquez ya está controlando mis neumáticos, bueno, ya está totalmente acoplado a Ducati, o sea que brutal, ¿vale? ¿Cuándo te diste cuenta de que podías atacar y vencer a Martín? Mientras estaba detrás de Jorge estaba planeando mi ataque y sabía que podría hacerlo las últimas 4 o 5 vueltas. Lo hice porque cometió un pequeño error y estaba convencido de que no me superaría de nuevo. Luego en la recta aprovechó bien la estela y me pasó. Bueno, aprovechó bien la estela y me pasó. Yo no sé si la estela, yo creo que no es así, ¿eh? Porque la estela no lo sé, ¿eh? Porque en la imagen de la tele se ve que siempre va como en paralelo, ¿vale? O sea, no sé si es la estela o qué, pero bueno. Si lo hice, pues el rebufo y me pasó. Y ahí me dije que debería haber atacado en la 4, ¿vale? Llegué un poco apretado, pero él también llegó de la misma manera. En la 4 fue la 4, sí, perdón, fue la 4, no la 8. Perdón, antes he dicho la 8, fue la 4, ¿vale? Pero él también llegó de la misma manera. Lógicamente atacamos como es normal. Él tenía más que perder que yo, así que creo que eso también me ayudó un poco. Luego solo empujé las 2 últimas vueltas con neumáticos terminados, pero salió bien, ¿vale? Luego ya lo que me queda neumático lo gasto y si se acaban, pues se han acabado ya porque ya no hay carrera, ¿vale? Este tipo de pista te permite hacer cosas que con la aerodinámica actual no puedes hacer. En todas partes de Phillip Island, en cambio, no hay despegados muy fuertes, no hay aceleraciones fuertes, ¿vale? Pero hay muchos giros rápidos hacia la izquierda que son perfectos para mi estilo de conducción. Lo hemos visto, lo hemos visto perfectamente, Marc. De hecho, mientras estaba detrás de Martín, estaba tranquilo, conducía de forma suave y podía simplemente esperar el momento para atacar. Gracias, Marc, porque es lo que hemos visto con Manolo en el direct, en la narración, y se te veía de lejos que ibas cómodo detrás de Jorge Martín. Paso a paso soy cada vez más consistente. También en Motegi estuve muy cerca de Pecco y Jorge, que son los dos más rápidos. Incluso en Indonesia me sentía competitivo, pero puedo decir que después de Aragón realmente comencé a buscar esa consistencia que luego sirve paso a paso para construir también la confianza que se necesita. Este fin de semana sabía que tenía una gran oportunidad porque es una de mis pistas favoritas. Lo logré y ahora con 3 carreras que correr hasta el final espero mantener este nivel
que ya siento que tengo de Japón e Indonesia. Tal vez podamos mejorar algunos puntos débiles y mejorar los fuertes. Tenemos una pelea con Bastianini y ahora nos esperan carreras en las que creo que será muy rápido. A ver si podemos volver, tal. Bueno, pues Márquez confirmando pues esa mejora a esta altura de la temporada respecto al principio de año. Marc Márquez, pues un poco lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que en estas carreras va a ser consistente también y va a estar más cerca de ellos. Y bueno, como estuvo Motegi, yo creo que también circuitos Stop and Go que le va bastante bien, ¿vale? Habrá que ver circuitos más como Barcelona o estos así, pero claro, es que al final son pocos. Al final son pocos circuitos los que puede ir mal, ¿sabes? Cada vez son más los que va bien Marc Márquez, ¿vale? Bueno, estas son las declaraciones de los protagonistas y un poco más que añadir, ¿vale? Por ejemplo, las japonesas, ¿no? Si queréis, las japonesas, porque ha habido un tema, ¿no? De las japonesas que se han quejado todos, los pilotos de las japonesas, ¿no? De no calentar el neumático trasero, ¿vale? Eso va, para mi modo de entender, es un poco más relacionado pues con esa falta de insistencia en el diseño de las motos, en el eje trasero, ¿no? Si tú tienes problemas de calentamiento del neumático trasero es que no estás apoyando fuerte y cuesta más poner temperatura. Han tenido problemas las Yamaha y las Honda en calentar ese neumático trasero, más la Yamaha que la Honda, yo creo, ¿vale? Y es un poco, yo creo que la demostración de ese ADN, aunque aún no es eso que decía Aleix, ¿no? Buscar aún más peso atrás, ¿no? Que decía Aleix el año pasado para Aprilia. Creo que aún están pues en eso, Yamaha y Honda, pues yo creo que no lo están todavía consiguiendo encontrar el equilibrio de esa geometría, de esos pesos, para que los neumáticos Michelin trabajen como tienen que trabajar, y yo creo que es un poco lo que está pasando allí, ¿no? Esa geometría y esa manera de funcionar de las dos japonesas, más Yamaha que Honda en este caso, ¿vale? Pues bueno, chicos, Aprilia se corta el bigote, Di Giannantonio, a ver qué ha hecho Di Giannantonio, porque no lo he leído y como hemos hablado de él, a ver si dice algo que nos haya sonado un poco. Estoy feliz pero enfadado, mi mejor carrera del año. Me como las manos por la clasificación, me hubiera gustado luchar por el podio, lástima que no pueda probar la GP25, como, bueno, es que se va a operar y no va a correr más, que por cierto, no sé si va a correr Iannone, porque Iannone está muy contento, estaba muy motivado Iannone en el Superbike, casi hace podio, ¿vale? Y iba motivadísimo Iannone, no sé si es que le han dicho que va a ser él el que va a correr, que ya lo saben quién va a correr, no lo han dicho, ¿vale? En sustitución de Di Giannantonio, yo espero que sea Iannone, así tenemos más ambiente en estas últimas carreras. Vale, vamos a ver qué ha dicho Di Giannantonio, porque me ha faltado poquito. Va, hombre, ahora fallas, tío. Vale. Estas páginas web, no sé qué pasa, tío, que me dan unos por saco siempre. Vale, Di Giannantonio, estoy muy satisfecho con la carrera de... Vale, aunque para ser sincero, la sensación es dulce amarga, ¿no? Por un lado estoy muy feliz, tal vez mi mejor carrera del año, pero me como las manos porque con una mejor posición en la clasificación tal vez podría haber conseguido algo más. Tal vez incluso luchar con Pecco por el podio, porque nuestro paso era similar. Bueno, es que lo hemos visto, Di Giannantonio. Salir bien, tienes dos opciones. O salir bien o adelantar como Márquez, ¿vale? Yo creo que tienes más cerca salir bien que no adelantar como Márquez, ¿vale? Porque ya llevas todo el año saliendo mal y clasificando mal y no adelantas, ¿vale? Te enrocas, a veces adelantas y te adelantan otra vez a ti, ¿sabes? Que es lo que ha hecho Márquez con Bastianini, ¿no? Bastianini le adelanta a Márquez en la 4 y Márquez lo adelanta a la 5, o sea, no esperan ni dos curvas, ¿sabes? Entonces, claro, cuando tú haces eso, pues como que te da igual un poco más salir más atrás que otros, ¿vale? Pero a ti, Di Giannantonio, pues por ejemplo, pues no, ¿vale? Bueno, pues realmente quería hacerlo bien aquí en Phillip Island, tal. Bueno, tenía el ritmo. A ver, ahora puedo conducir como dijo, puedo manejar los neumáticos. Fue realmente un fin de semana positivo, así que estoy feliz, pero también enojado. Ese tipo de felicidad no está del todo para llenar. Bueno, quiero ver si hice algo del GP23 o del pilotaje, ¿vale? Recuerdo emocionante el podio el año pasado. Bueno, nada, esto nada. También son unos pilotos. Atención, GP23-24. A ver qué dice, ¿vale? También es uno de esos pilotos que logra compensar las deficiencias de la GP23 frente a la GP24. Bueno, vaya masaje que le han hecho aquí en GP1. Vamos a ver qué dice. En algunas pistas nos resulta más fácil, en otras menos, pero sinceramente creo que he alcanzado un buen nivel de rendimiento. Márquez lo está haciendo un poco mejor, pero estoy un poco mejor, ha dicho, ¿vale? Un poco mejor, ¿vale? Pero estoy satisfecho. Bueno, un poco mejor porque ha hecho el 27.7 y le ha hecho 27.9, ¿vale? Supongo que se refiere a eso, ¿no?
Maximizar el paquete técnico que tenemos, vale. Pero estoy satisfecho porque hemos logrado maximizar el paquete técnico que teníamos. Un excelente paquete que, sin embargo, tiene algunas pequeñas carencias en comparación con la GP24, ¿vale? A ver si las dice, ¿vale? Bueno, pues tu paso al final de carrera fue increíble. Cometí un pequeño error. El plan era usar todos los mapas que tenemos, pero luego cuando pasé el otro mapa iba más lento, así que volví al mapa que funcionaba mejor y logré mantener el ritmo alto. Quién sabe, tal vez si no hubiera cambiado los mapas hubiera sido diferente. Sin embargo, debemos estar satisfechos con este fin de semana, especialmente, bueno, el mapa. Hostia, a Márquez no le pasa estas cosas, tío. A Márquez no se equivoca de mapas, es que yo, ¿vale? Sin embargo, debemos estar satisfechos con este fin de semana, especialmente teniendo en cuenta que viene después de la lesión. Esta fue nuestra mejor actuación del año. Estamos de nuevo entre los más competitivos, aunque sin estar al 100% de forma física. Dice Antonio hablando de la GP24, ¿vale? Pues bueno, chicos, este es mi análisis de la carrera de hoy. Creo que está clarísimo cómo está todo. Y ahora a descansar. Bueno, vamos con el chat. Ahora voy con el chat, ¿vale? A ver si algunos me estáis dando caña y no lo estoy viendo porque no estoy viendo el chat. Y me temo que aquí alguno va a estar aquí dándome caña, como siempre hay alguno. Pero me da igual, ¿vale? Así que hasta aquí el speech de hoy. Hora 35. ¿Me he cargado hora 35 hablando sin parar? Hostia. Esto se nota que me gustan las motos, ¿eh? Porque meterte hora 35 sin guión aquí hablando con vosotros en un directo me parece de locos. Hora 35 de rollos he pegado. Espero que os haya gustado porque somos 1000 y pico y yo creo que os ha gustado porque no hemos bajado de los 1000 en todo momento. Así que hasta aquí el speech de hoy y vamos con el chat. Vamos con el chat a ver qué pasa. A partir de ahora miro chat. No puedo ir para atrás porque hay muchos mensajes de hoy. Pero a partir de ahora estoy mirando el chat. Vamos con Sony Cruiser. Vamos, Sony Cruiser, ¿qué tal? Australia Smart, de todas formas, uno de sus circuitos fetiche. Dice Rafael Sony Cruiser. ¿Qué tal, Rafa? Pues aquí comparto tu opinión. Es unos circuitos fetiche, pero ojo porque Mark está hablando de que no está perdiendo tanto en otras zonas. Y insisto, Sony Cruiser, que hoy Martín ha dicho que las curvas de izquierdas no sentía el acoso de Márquez y precisamente lo ha adelantado en un sector que no es marquista, que es una curva de derechas, ¿vale? Sí que es una frenada, ¿vale? Ok, pero no es una de esas curvas de izquierdas que hemos visto como esta foto, ¿no? Brutal, que aquí se merienda a Bastianini de forma espectacular, ¿vale? No ha sido una curva de esas marcas, o sea que yo creo que en otros circuitos pues va a mantener un poco también el nivel, ¿no? No sé si para ganar así como ha ganado hoy, pero creo que hay que tenerlo más en cuenta que antes, ¿vale? Al principio de temporada, ¿vale? Que se notaba más quizá los circuitos Márquez que ahora, ¿no? ¿Vale? Mar 345 puntos y DGA 150. Lástima lo que ha pasado estos últimos 4 años. Si hubiese podido superar en mundiales a Agostini. Mira, esto se lo dije el otro día a Néstor Pérez, al arquitecto, ¿vale? Le dije por privado, oye, si Márquez hubiese estado en Honda, incluso con la lesión, porque la lesión le ha privado de 2 mundiales, ¿vale? Los otros 2, 21 y 22, los podía haber ganado como estaba, porque yo creo que lo que le pasaba era que la moto no iba, no era el brazo, ¿vale? Pero incluso con la lesión, quiero destacar que no fue la lesión el problema, ¿vale? Ahora, a ver. El problema más grave fue la gestión de la lesión, ¿vale? Que cambia mucho. Tú te puedes caer, romper un brazo y pierdes una temporada. Vale, ok. Pierdes el 20, porque además el 20 era muy comprimido, y por eso Marc se apresuró mucho, porque era todo en 6 meses el campeonato, ¿no? Dijo, usted no me va a dar tiempo a ganar el mundial, voy a correr y, ¿vale? Pero fue la gestión de la lesión lo que le hizo perder más tiempo, ¿vale? Porque si no, hubiese estado bien, acabó 3 meses y el 21 ya sale full, ¿vale? Con el brazo recto y todo, pero él lo gestionó mal y ahí se enrocaron con la gestión de la lesión, ¿vale? Obviamente el primer problema es la lesión, obviamente, pero una vez te lesionas, coño, recupérate bien, ¿sabes? Y ahí estuve 1 año y pico, pues, con las historias, ¿vale? Por querer hacerlo más rápido de lo que tocaba. Y eso que hay que destacarlo, porque la gente dice, se cayó y se lesionó. No. Se cayó y se lesionó y gestionó mal. Y con Manolo siempre insistimos en señalar a las personas que no supieron parar eso,
¿vale? No, es Márquez puede con todo, déjalo que haga, déjalo que él, ¿sabes? Eso fue lo que pasó, ¿vale? Y eso es lo que nosotros hemos denunciado en el canal con Manolo, ¿vale? Que eso no se puede hacer, tío. Tú tienes que tener responsabilidad, tío. Es como yo en el andamio, un paleta, ¿no? Déjalo que suba, déjalo que la chimenea la arregla él, déjalo. No, tío, no. Hay que tener es un tema de responsabilidades, ¿no? Los de arriba, ¿vale? El piloto no tiene que tener la decisión al final de correr o no. Ya no hablamos de Dorna, ¿vale? Porque yo me acuerdo ese día, precisamente en redes, que puse: no descartéis que Marc corra el próximo domingo. Tal cual, ¿sabes? Tal cual, ¿vale? Y eso era un unfit como una casa. Es que, tío, pasan tantas cosas, tantas barbaridades, que las pasamos por alto y ya no nos acordamos, tío. Estamos ahora con lo de Aldeguer y con lo de Maverick, con el Betjec y tal. Pero es que si tú miras para atrás, tío, en Dorna, está para hundirlos, ¿eh? Eso que pasó con Márquez era un unfit como una casa, tío. Es que era un unfit como una casa. Es que, vamos, tú fíjate ahora, alguien que se rompe un brazo y corre con las placas ahí, tío. Es que sí, vamos. Y fue un fit, tío. Es que yo, alucinante, tío. Alucinante, tío. Pero bueno, gracias por contestar. Gracias a ti, Néstor. Gigi le hizo la Ducati para el futuro de Marc. David Rosado. Bueno, este es otro debate interesante, ¿vale? Este es otro debate que va a ser bueno, pero yo creo que hostia, me esperaba más de este debate, o esperaba más antes. Yo creo que no va a ser tanto, ¿vale? Va a ser un debate que va a estar allí y también va a influir en los resultados, ¿vale? Si Marc gana o no gana a Pecco o gana el Mundial, habrá más debate o no, ¿vale? Es el último argumento o excusa que falta si Marc no ganase el Mundial. Si Marc ganase el Mundial el año que viene, pues sería eso, ¿vale? Que la moto es para Pecco y tal, ¿no? Porque ahora mismo Marc está para ganar el 25, ¿vale? Ponle que gana, vale, perfecto. Ahora ponte el escenario que por lo que sea no gana, que gana Pecco. Que viendo lo de hoy lo veo difícil, ¿vale? Pero es igual. ¿Cómo se va a argumentar, vale? Pues se va a argumentar con eso, aunque la GP25 está hecha para Pecco, no para Marc. Es que no veo otra, ¿vale? Pero es muy difícil ya llegar a este extremo. Yo creo que no va a ser así. Y a principio de temporada lo veía así porque estaba Marc más lejos, pero ahora que lo veo más cerca, con la moto actual, creo que ese debate de la GP25 para Marc o para Pecco ha perdido importancia durante el año, ¿vale? A principio de año lo veía así y ahora lo voy rectificando porque Marc ya creo que no está tan tiquismiquis con eso. Es más, la GP24 tiene más peso delante y va más suelta de atrás. No tiene tanto grip atrás, no muere tanto atrás. Y eso es bueno para Márquez. O sea que, claro, la GP24 de Pecco sería también buena para Márquez, técnicamente, ¿vale? O sea que, tú fíjate, ¿sabes? O sea que yo creo que ese debate no va a estar muy al de esto, ¿vale? Bueno, chicos, dice muchas veces vale. Oye, hora 42 de directo. Bueno, pues, ¿esto qué es, tío? Eduardo, este es en portugués, ¿no? Ah, no, ¿esto qué es? Ah, Eduardo Luis Espíndola. Bueno, no estoy de acuerdo, ¿vale? No estoy de acuerdo, pero bueno, opiniones para todos, ¿vale? Joder, cuántos mensajes, tío. Vale, bueno, estáis poniendo muchos mensajes, vale. Luis, ¿qué sabes sobre Frankie Carchedi? Ha dicho Guido Medes que se va con Marc en Ducati. No, pues decían hasta ahora que no, ¿eh? Decían hasta ahora que no se iba, ¿eh? No sé si ahora va a ser así, pero dijeron que no, hace nada. No lo he escuchado, lo de Guido Meda, no lo he escuchado. Ya lo preguntaré para el próximo directo, me interesaré, ¿vale? Por eso, gracias por decírmelo. A ver, Fausto Ruiz de León 2.1, a ver, ¿qué vuelta ha sido? ¿Qué vuelta ha sido? Detrás de Binder.
Ay, espérate. Lo has mirado, ¿no, tío? ¿Qué vuelta es? 93, 1.2, vuelta 8, 1.3. No, ha habido una vuelta que ha dado a Binder, pero ¿cuál era? ¿Qué vuelta es, tío? 1.4 en la 3. 1.7 en la 4. 1.5 en la 5. En la 6. En la 6. ¿Dónde está la 6, tío? En la 6. 1.6. ¿Dónde está la ventaja de 2? En la 7, 1.3. En la 8, 1.2. Tío, ¿dónde lo has visto, tío, Fausto? Yo no lo veo, tío, a ver, que no. En la 1, en la 2, 1.4, en la 3, 2.0. Vale, la 3 no la he visto. De la 3 ha pasado a la... Sí, pero he hecho el resumen, ¿vale? De la 1 a la... Con todo el mogollón, ¿vale? No ha cambiado mucho, ¿vale? La 3 no la había visto, ¿vale? 2.085 en la 3, ¿vale? Pero en la 4 ya está a 1.7, ¿vale? He pasado de la 2 a la 4, ¿vale? Del 1. Bueno, pero bueno, es igual, ¿eh? Resulta que en el cómputo de todas esas acciones de adelantamientos no ha perdido tiempo, ¿vale? O sea, ha perdido 1.4, empezó a 1.2 y cuando ya se queda con ellos está a 1.4, ¿vale? La oscilación entre medio pues no varía mucho, ¿vale? Pero mejor aún para destacar más lo que ha hecho Mar, ¿vale? O sea, ok. Pero no lo he visto, ¿vale? Ok, tienes razón, la curva 3 que no lo había visto, ¿vale? Buenas tardes a todos, ¿vale? Más que de su fuera de clase, estáis todos muy contentos, ¿eh? Con Mar, mola. Cuando Mar gana es más fácil. Siempre hay alguno por aquí que tal, pero... Ah, esto ya lo he visto, vale. Ah, está haciendo el bucle, tío. Vale, está haciendo bucle. A Mar le copia la telemetría y nadie lo dice. Gigi está súper contento con Mark. Bueno, ha respirado, tío, ha respirado. Porque había unas carreras en las que, hostia, se ponía en duda, ¿no? Pero ahora yo creo que ya está, ya está. Mira, David Rosado, quiero que termine esta temporada y que empiece ya la siguiente. Pues claro. Sí, tío, pero joder, él es muy fino, ¿eh? Marc en Valencia va a probar la GP24, pasará directo a la GP... No, va a probar la GP20, la 25. Él no tiene que probar la GP24, él tiene que pasar de la 23 a la 25, porque se va a perder ahí el tiempo, porque tú haces el cambio de una a otra. O sea, primero que haces, vas con la tuya, te pones a sitio, va a la nueva, entonces ves la diferencia, ¿vale? Porque si pillas la nueva en frío, no sabes realmente cómo estás, ¿no? Normalmente coges la tuya y luego coges la otra. Y seguramente la 25, pues bueno, pues esa acción la harán Peco y Marc respecto a la moto actual, ¿vale? Y dirá los cambios que tiene una u otra, ¿no? No sé si la harán coger la 24. Quizá si la hacen coger la 24 es porque Ducati le dice, bueno, entiende esta y luego entiendes la otra, ¿no? Pero no sé, no sé. Ya la veremos. Yo creo que no, ¿eh? Pero igual puede ser, ¿eh? Que se la hagan probar. No lo sé. Ahora sí, Luis, gracias. Fausto Ruiz de León. Bueno, pero no cambia el discurso, ¿vale? De la remontada de Marc, ¿eh? La cuestión es decir que él nos encanta a la hora de adelantar y en una vuelta está oscilando en medio segundo, ¿vale? Dijéramos. Porque al final te para uno, te para el otro, ¿vale? No depende de él, ¿sabes? En este momento, ¿no? Pero otros pierden 2 segundos y él no ha perdido nada, ¿sabes? En esas vueltas, ¿vale? ¿Cuántas veces se ha caído Marc este fin de semana? Muy buena, muy buena, muy buena. Marc tumba a derecha e izquierda. Peco se tiene que aprender mejor los circuitos. Marc no pone excusas ni de comas ni de circuitos. Es totalmente. Hostia, Rosado estás hablando mucho, ¿eh? Sí, sí. Bueno, chicos. Hora 50, ¿eh? Qué bueno, tío.
hablemos de David Alonso. Bueno, David Alonso hoy ha ido a la parrilla, ¿no? A decirle a Martín que siempre que gano yo ganas tú. Pues hoy ha sido le ha venido el zorro allí a Martín porque no ha ganado, ¿vale? Pero bueno. Oye, yo de Moto3 hablo poco porque no estoy metido y luego pasan cosas muy diferentes y siempre me espero. Pero de entrada este chaval lo que demuestra es una mentalidad, una manera de estar. Mira, hay una cosa que siempre digo de los pilotos y yo lo sé porque yo fallaba mucho cuando he hecho deportes un poco, cuando era pequeño, un poco que tenía un nivel, un poco cercanos a la élite, ¿no? Cuando hacía atletismo, por ejemplo, que estaba en el punto de ser élite o dedicarme o no, ¿sabes? A eso. Es muy difícil gestionar mentalmente la situación en la que estás deportivamente hablando, ¿vale? Entender cómo tienes que comportarte en cada momento, en cada un entrenador, con un técnico. Por ejemplo, cuando Jorge Lorenzo habla de su historial, ¿no? Es muy importante de cómo gestionó él con los managers, con su padre. O sea, es muy difícil gestionar la situación, ¿vale? Por ejemplo, Dani Holgado, que lo que sea, Dani Holgado, por ejemplo, no sé lo que está pasando, pero ahora le falla la moto, no sé qué. O sea, tener el control de la situación es clave para, si tú eres bueno en un deporte, poder explotar eso, ¿no? Valentino Rossi lo hacía muy bien, Márquez lo ha hecho genial, y ser un killer que eso te da un poco también, un poco de, ¿no? Pues como Ángel Nieto, ¿no? Que son gente que sabe gestionar situaciones. Digo esto porque con David Alonso lo que veo, más que el pilotaje, es eso, ¿vale? Que sabe gestionar las situaciones, que no se encoge, que a lo que dice lo hace. Son pilotos que los ves de cabeza muy maduros, capaces de afrontar las situaciones en las que están y si es bueno, explotar ese pilotaje que tiene y sacar buenos resultados. Entonces me fijo en eso, ¿vale? El año pasado con Guevara, ¿no? Fue Guevara, no hace 2 años. Sí que pilotaba muy guay con aquella moto muy abierto, pero luego mucha gente dice, no, veremos en Moto 2 y tal. Bueno, pues ya se ha visto, ¿no? Pero en cambio con David no da esa sensación. Da la sensación de que está muy maduro y capaz de gestionar mucho las cosas. Pero, como siempre, me espero hablar de estas cosas porque luego llegan a Moto 2 y pasan cosas raras como la de Guevara, por ejemplo. Y me espero, ¿vale? Yo me espero a estas cosas, ¿ok? Y los likes están muy flojos. Es habitual en el canal que haya poca actividad, ¿vale? Es un canal que mucha gente me cuentan que lo ve, pero que no dicen que lo ven, ¿sabes? Entonces la gente lo ve y se calla, ¿vale? Es como, bueno, voy a hacer un ejemplo muy raro, pero me voy a ahorrar, ¿vale? Pero es un canal que no... Tú te vas al de Pecino, por ejemplo, o al de Nico, y la gente interactúa mucho, hay como más relación de la gente que lo mira con el discurso, ¿no? Aquí me mira gente, pero a veces no hay esa complicidad, ¿no? A ver qué dice este, a ver qué dice este, ¿no? Pero no dejan el like, ¿vale? Y lo noto bastante porque los likes son bastante bajos comparado a la proporción con los demás canales, los demás vídeos, respecto, bueno, pues eso, a los demás. Pero ya es una guerra perdida y me da igual. Y al final, si quieren dejar like, que lo dejen, y si no, pues que no. Si no lo dejan, es que no les ha gustado, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Pero las reproducciones están ahí, ¿vale? Vale, gracias, pues vives en Italia, ha dicho Guido Meda, pues perfecto, pues antes se dijo que no iba, y ahora se ve que sí, pues es una noticia importante, ¿vale? Luis, ¿cuándo puedes hablar con Nico Abad, la KB Aro, todos los post carrera? No, es que no puedo, tío, ya lo sabe Nico, tío, Nico ya hablamos con privado y tal, y ya lo sabe cómo voy, y ya lo sabe, tío, y yo, no me da la vida, tío. No me da la vida. No sé si voy a poder seguir con mi canal el año que viene con esta intensidad. O sea, tú imagínate para salir más, tío, que no puedo hacer mis vídeos, luego salir en el suyo. No puedo, tío. Lo corté porque era inviable, tío. Un día puedes salir, pero para salir un día, hoy sí, a veces salía, ¿no? Decía, hoy puedo, ¿no? Pero tampoco es plan para él, porque él quiere algo estable también, ¿sabes? Ahora entra Fran Santa Clara, que también lo conozco. Estuvo en mi canal este verano, estuvimos hablando con él en mi canal, y yo creo que es lo que él buscaba también, ¿no? Alguien que entre siempre y pueda contar con él, y claro, yo estar, hoy puedo, le ponía un mensaje, hoy puedo, ¡ay, estupendo, pues entra! También me sabe mal, ¿sabes? ¿Entiendes o no? Y entonces, pues, es como lo del gran debate, ¿no? ¿Por qué no entra el tesoro? Porque tenía que prepararlo, al final era un rollo, y digo, me lo quito, y a veces pienso, va, llama a alguien, y no puedo, tío.
Hoy quería llamar a gente para entrar, pero ya tiene que prepararlo y tal, no se ve así, vamos a dar una vuelta por la tarde. Estamos en casa, me conecto ahora y lo hago, ¿sabes? Por eso hago los vídeos así, ¿no? Busco el momento y los hago. No quiero ponerme agendas en el canal y ya está. Entonces me va bien así, estoy tranquilo, lo compagino con el trabajo y con la familia bien y no quiero más. No quiero ponerme el martes, por ejemplo, Manolo, no sé cuándo haremos el vídeo. No sé, el vídeo gran debate con Manolo, el debate con Manolo, no sé cuándo haremos. Si mañana encarta y sale a ver las cosas, digo, Manolo, los conectamos. El martes no, pues el miércoles, no sé. Tú no puedes tener una persona pendiente de esto, ¿vale? Con José, con quien sea. Yo no puedo estar diciéndole, mañana sí, mañana no, mañana... ¿Me entiendes? Era WhatsApps, parece una tontería, pero cuando vas tan al límite de tiempo, es una puta, es una losa más que tienes. Y yo no puedo estar en mi trabajo pensando en si voy a hacer un vídeo o no a la tarde. No puedo, yo estoy en mi trabajo y cuando plego, digo, bueno, a ver qué hago hoy. Pues hago vídeo, que al final lo hago siempre, casi siempre, pero lo hago a mi rollo y sin la presión de saber que tengo que hacerlo, ¿vale? Y no quiero tener la presión de tienes que hacerlo, ¿vale? Y ahora no la tengo y me está saliendo bien. Entonces no quiero ir a más, quiero mantenerme aquí. Si no trabajase lo que trabajo, pues obviamente pues la liaría aquí bastante, pues me dedicaría a esto pues todo el día, pues hacer agenda, pues irme para aquí, irme para allá, pero no puedo, ¿vale? O sea que en principio no voy a salir en ningún canal más, ni en el de Nico ni el de nadie, porque no puedo, tío, no puedo y ya está, ¿vale? Tampoco nadie me ha avisado para salir en ningún canal, tampoco, ¿sabes? Pero es lo que hay. Espero que lo entendáis muchos porque los que están cerca de mí lo entienden, Manolo lo entiende, porque me ve y lo vive, y en casa también, ¿vale? Pero desde fuera a veces, haz un vídeo con... Y claro, como si yo estuviese aquí, ¿sabes? Pero bueno. Mira, Manolo me dijo lo de hacer vídeos de política y tal, y hemos hecho uno y ya me sale mal porque tengo que hacer el segundo con él, y lo estoy dando largas porque no puedo. Mira que ha pasado ya meses, del primer vídeo de política con Manolo. Y ahora le he dicho, le llamé el otro día, Manolo, cuando acabe esta triplete lo hacemos, tío, y ya me he comprometido a hacer el segundo, pero lo hago por él, porque él quiere hacerlo si se encuentra a gusto con esos temas y quiere hacerlo, ¿vale? Y yo hago le dirijo un poco eso, pero no puedo, y Manolo, ya te digo, decirle que no a Manolo es como, ¿sabes? Gracias, señor Película. Qué bueno el nombre, tío. Luis es un buen canal de información objetiva. Gracias, gracias. Luis, me parece un acierto llevar a Manolo a las carreras para hacer sus comentarios. Sebastián Fajardo. Vamos, al like. Venga, Javier Medina, like. Mateo, ¿qué pasa, Mateo? Parece que viene el circuito antihorario. A ver qué dice mi amigo Mateo. Bloqueado y desbloqueado varias veces en Twitter. A ver. Circuito de Termas, Márquez, Breno. Ay, perdona. Es que el Termas, mira, Termas, Mateo. ¿Dónde está, tío? Bueno, en Termas, Mateo, hay dos curvas que son Márquez total, ¿vale? Si vais al circuito de Termas, a la imagen del circuito de Termas, veréis que gira a derechas, pero el estrés, creo que Michelin anuncia el estrés del neumático en una de izquierdas, a pesar de ser de derechas, ¿vale? Porque hay dos aceleraciones a izquierdas, muy de dirt track, ¿vale? De Márquez. Y ahí Márquez recorta mucho en esas dos curvas izquierdas de Termas, ¿vale? ¿Ves un buen circuito para Márquez? Breno es más de Pecco, ¿vale? Bueno, ¿sabes por qué te lo digo, Mateo? Porque Breno es Biaggi, ¿te acuerdas Biaggi, no? Y claro, Biaggi era trazador, ¿vale? Entonces entiendo que Breno es más de trazador, ¿vale? Por lo de Biaggi, ¿no? Pero yo creo que Márquez, ese filo de circuito bueno o malo, esa línea, cada vez es menos acentuada, ¿vale? O sea que no... Puede ser un circuito malo para Márquez, pero que los neumáticos se compliquen este fin de semana, que se queje Pecco, y él no se queje y gane Márquez, ¿sabes? O sea que yo creo que Márquez ha conseguido ahora un nivel que lo que le puede afectar, le afecta menos que lo que le puede afectar a Pecco, ¿vale? O sea, Pecco hoy se ha visto con los neumáticos que bueno, se ha quedado sin neumáticos. Es que Pecco se ha quedado sin neumáticos. O sea, no es una excusa, es una realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitaba más neumático delantero, porque pilota de esa manera. Pues no lo tenías, pues te aguantas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Márquez no. Entonces, pues ahí está el resultado, ¿no? Y eso que Pecco, para ser un circuito que le ha ido mal de neumáticos, ha quedado tercero, ¿sabes? O sea, que tampoco es que digas, joder,
Le va mal a Peco, pero tampoco está el último, ¿vale? Está el 14. Está el tercero, ¿sabes? Te cuento mensajes, tío. No cambies, gracias. Pau Turren. Empecé a verte y no me enganchaba y ahora no me dejo ningún vídeo. Lo haces muy bien, Luis. Gracias, Pau. Oye, qué motivación. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Es raro que en Brasil no hay circuitos para MotoGP. Vicente Espinosi. Bueno, ahora estará ahí Liberty negociando. Bueno, chicos, 2 horas de post, tío. 2 horas de post, tío. Hoy estoy contento, tío. Ha sido una carrera en la que muchas veces hago mis previsiones y tal, y cuando te cuadran las cosas con lo que dices en el previo, con lo que pasa y tal, es muy fácil todo después, ¿vale? Cuando ha pasado algo que tú no esperabas, es más incómodo informar, ¿sabes? Y la información últimamente me está fluyendo bastante. Estoy bastante contento con las explicaciones y luego con lo que pasa. Y hoy ha sido una carrera de esas, ¿no? Bueno, o sea, cumple un poco lo que los previos hemos analizado sobre lo que podía pasar, y eso me gusta bastante. Entonces me es más fácil hacer vídeos, ¿vale? Y más cómodo, Este vídeo llevo 2 horas y en serio no he preparado nada. Si he visto la carrera, hemos comido aquí en casa, me he ido con los hijos o los peques al parque, ya habéis visto algún vídeo por ahí que he colgado, y me he comido y me he conectado. O sea, ¡pum! Ya está. Así que cuando todo te va cuadrando mentalmente, es más fácil hacer vídeos y más cómodo. A las 2 horas pues no me cuestan tanto. A veces que llevo media hora y bueno, ahora qué digo, ¿sabes? Porque se me acaba el rollo, ¿no? Y ahora pues 2 horas de directo, tío. Creo que es el vídeo más largo que he hecho yo solo de directo después de una carrera. Creo que es este, ¿vale? Si quitas a Márquez de la ecuación... Mira, Alberto Barañano, ¿qué pasa, Alberto? Si quitas a Márquez de la ecuación, hoy la carrera hubiese sido un peñazo. Toma ya, toma ya. Sí, claro, sí, sí. Siempre, sí, sí. Sí, sí. Totalmente. Héctor González, no hay duda de que Márquez es el mejor en estos años, pero no me gustó cómo sacó a Martín, pero es parte del show. Bueno, es un tema que yo ahí no... Bueno, está todo muy apurado. Yo estas no soy tan... ¿Vale? Yo tocar y apartarlo sí que me... Esta, bueno, ¿sabes? Lo ha hecho Martín, que igualmente se le iban a hacer. Yo esta, no la veo mal, ¿vale? Si no, es que no se puede adelantar, si no, ¿vale? Pero bueno. Juan Brutale. Ha sido una carrera donde se ha hecho lo que parecía imposible, pero ha sido... Por eso ha sido tan buena, ¿vale? Qué cabrón. Alberto. Qué bueno, qué bueno. Ya, tío, no hagáis estas comparaciones, tío. Javier Medina, tío. ¿Cuántas carreras ha ganado el 46 con la Ducati? Me parece que el 93 lo ha triplicado en su primer año. Ya, pero no compares, tío. No compares la Ducati de Valentino con esta, tío. Eso era un hierraco, tío. ¡Fua! Bueno, mira lo que hacía Melandri. Melandri estaba, creo que en esa época, con la Ducati ahorrando a 3 segundos de primero. O así, estaba último siempre. Ponle a Melandri una Ducati de estas. El tío fliparía, ¿sabes? Bueno, de hecho ya era así. Cuando Melandri iba con la RCV, la RC 211V, iba que se las pelaba, tío, ¿sabes? Linda carrera que vivimos, Gos. Pues sí. Luis, ¿qué te parece lo de Aldeguer y Canet? Una vergüenza, lo he dicho al principio del vídeo. El vídeo ha sido duro, hoy ha sido duro el vídeo, ¿eh? ¿Vale? Ha sido duro. A Leis le he dado caña por un tubo, o sea, a Leis le he puesto fino, pero da igual, ¿sabes? Y lo de Aldeguer me parece una vergüenza, tío. Bueno, pero total, o sea, me parece una vergüenza. No Aldeguer en sí, no, que no se sancione eso, ¿vale? Al final todo el mundo se puede equivocar, ¿sabes? Pero que no sancionen. Zarco otra vez la mejor onda y luego hablas de Marini. Venga, Luis. ¿He hablado de Marini yo? Yo he hablado de Marini, tío.
Sí, sí, está claro, Patrici Juan Serret, pero yo no estoy de acuerdo con lo que ha pasado y lo he dicho al principio del vídeo. No, no, eso era insalvable, tío, ¿sabes? Luis, ¿dónde compras los t-shirts? Otra vez, tío. No me mola decirlo por el canal. Mándame un privado y te contesto, ¿vale? Y no es por nada, porque no son de marca, ¿vale? Son baratos. Bueno, baratos, 24 euros, ¿vale? Esto vale 24 euros. No sé si es barato o caro para vosotros. Yo creo que es un precio correcto, barato. Bueno, tienda barato, ¿vale? Hay de 15 euros también. En la misma tienda hay de 14 a 15 euros, pero no son tan guays, ¿vale? Pero este vale 24 euros. Estoy de acuerdo con Luis, esa Ducati del 2011 no la quería ni Stoner, totalmente. Valentín tuvo la lección de realidad cuando le heredó la Ducati Stoner, totalmente, totalmente. A ver, yo lo único que achaco a Rossi es en 2 años no hizo ninguna mejora, tío. O sea, tú coges los tiempos del primer año y del último día que se fue y el gap con el primero era básicamente el mismo. O sea, no había una evolución, ¿sabes? Y eso cambió los chasis, bueno, cambiando todo allí, ¿no? No sé cuántos, 13 chasis eran, no me acuerdo. Y no hubo una evolución, y yo, bueno, ¿sabes? O sea, al menos yo no la vi, la evolución. Igual ahora me pongo a escarbar y hay algo de evolución, ¿no? Pero así aparentemente no había evolución y pensé, joder, ¿sabes? Este es el mensaje, tío, Euskal Herriko, Fungi, es el mensaje del título, que el de convence, y es un poco el previo que con Manolo, le decía Manolo en el directo, en la carrera decía Manolo, no, es el previo del 25 y tal, ¿no? Decía Manolo. Sí, es un poco el mensaje. Bueno, chicos, hemos estado aquí bastantes en el chat. Estoy contento. Hoy el vídeo ha salido solo. Y ya está. Y ahora descansar unos días. Yo creo que haré... Vale, Manolo, que me han llegado unos WhatsApps por aquí. Ah, espérate. Espera un momento, que me habéis pasado un mensaje. Bueno, atención, que me han pasado una cosa. Atención, que me han pasado una cosa. A ver, está por aquí Kilian M, por aquí el directo, ¿no? ¿Estás, Kilian, por el directo? Ojo que me han pasado una cosa que puede ser importante, ¿vale? Hola, Luis Fam. ¿Crees que aún existe algún español que no se sienta orgulloso de vivir en la época de Marc Márquez? Un saludo, tío. Sí, hay bastantes que no lo tragan, obviamente. Pero ¿crees que aún existe algún español? Bueno, vale, la pregunta creo que sé por dónde va. Yo creo que Marc cada vez tiene menos haters, ¿vale? Que si va por eso, creo que está ganando mucho más aficionados que antes, ¿ok? Con el proceso, el factor pena, ¿no? También de lo que ha pasado, el factor cambio de discurso, cambio de actitud en pista, es más limpio. Yo creo que está ganando más aficionados, ¿vale? O sea que si la pregunta va por aquí, creo que sí, ¿vale? Minuto 35, 05 del stream. Y arranca. Y arranca. Y arranca. Y arranca.
A ver, esto que yo no sé lo que dice, porque esto es italiano, entiendo. ¿Qué es esto? Esto es el audio de Martín y Aleix comentando la discusión con Bañaya en la que dicen que es un... no me acuerdo, ¿qué era lo que era? Un momento, que lo miro. Es que estoy aquí ahora nervioso con esto porque... ¿Qué es lo que era? Vale. A ver, era... Que era un subnormal, ¿vale? Se ve que en la conversación del carricoche, en esta conversación de Aleix, vamos a ponerlo esto aquí en pantalla, se ve que en esta conversación con Aleix, que han tenido Peco y Aleix en el carricoche, en el carromato, ¿vale? Se ve que hay gente que por Twitter, lo hemos dicho al principio del vídeo, me ha dicho que Jorge y Aleix, cuando se han quedado solos después de la discusión, ha dicho, creo que Jorge o Aleix, no sé quién lo ha dicho, que Peco es un subnormal, ¿vale? Y eso se ha captado en el audio del stream, ¿vale? Entonces, según me informan por aquí, en privado, ese audio del stream es en el minuto 35:05 del stream, ¿vale? ¿Ok? En el stream, en el 35:05 del stream. Y ahora me pasan el audio, el extracto del audio, pero yo no consigo entender eso de... ese insulto de Peco, de Aleix o de Jorge a Peco Bañaya, ¿vale? Pero si vosotros lo entendéis... Y arranca. Y arranca. Bueno, alguien lo entiende, yo no lo entiendo. Y arranca. Bueno, ahí está. Tenéis el audio, minuto 35:05 del stream, y se puede captar, y según aquí alguien quiere pues hacerlo pues con... Vale, lo que se entiende, según la gente que lo está analizando, que se pensaba, este es un subnormal, pero es un poco arriesgado, me gustaría pillar las imágenes de los labios a ver si cuadra, ¿vale? Bueno, estamos en proceso de investigación sobre esto, ¿vale? Porque es en catalán, y podría ser la frase que es pensaba aquest subnormal, es un subnormal. ¿Qué se pensaba este subnormal? Es un subnormal, pero es arriesgado confirmarlo porque pues se entiende mal, ¿vale? Pero bueno, al final es una conversación privada, también es un poco, ¿no? Pasar algún límite, un poco, ¿no? Pero bueno, estaba en el carricoche, estaba en MotoGP, estaban ahí, si lo ha captado el audio de la emisión, se puede utilizar, básicamente, y es una cosa que, bueno, pues que ellos sabrán. Ellos ya tienen la información, quien está viendo el vídeo sabe que en el minuto 35:05 es cuando se hace esa afirmación, o esa posible afirmación, de que Peco Bañaya es un subnormal por quejarse de esta acción con Aleix Espargaró, ¿de acuerdo? Así que, bueno, más leña al fuego al final de temporada. Así que nada, chicos, lo dejamos aquí. No, salsa rosa no, tío. No salsa rosa, tío, es... Joder, es respeto entre los pilotos, tío. Que Aleix estaba molestando al final, estaba... Joder, que cuando se lo hacen a él, no veas los aspavientos que hace Aleix, ¿vale? Así que nada, tíos. Hasta aquí el directo de hoy, 2 horas 13. Me ha pasado genial. Cuando gana Márquez todo es muy fácil. Y así se ha notado en este vídeo. 2 horas 13 de directo con vosotros. Sois los mejores. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente directo. ¡Chao! ¡Ay, me he equivocado!